bienvenidos a un nuevo capítulo de Ramen con Merquén. Número 7. Número 7. Número 7. El número de la Número suerte. 7. Hoy va Número de la 7. perfección. 7 Como número capítulos. del Señor. El número del Lucky niño Seven. bueno. Oh, ¿Cómo están? bien. ¿Bien? ¿Bien, ¿Sí? carajo? Bien. Bien. ¿Qué tal su semana? Hoy día me siento lloro. Sí. ¿Sí? Hoy día me siento lloro y revolucionario. Pero Quiero que Ya me vayan. siento como con posibilidad de hacer todo. Qué weá. Es que se viene el cambio, estamos llegando a la mitad del año, vamos a comenzar el segundo semestre, entonces tiempo de cambio, no tiempo de Sí. revolución. Sí. Toda la Tiempo razón. de revolución para los camaradas ahí, profesores también, con las marchas y todo eso. Grandes profesores, Increpando a ministra en el cementerio y todo, no importa nada. marchando con penda cagadita. Eso, miércoles, vamos. Sí. Margarita estuvo detenida unos días, logramos que tuviera tiempo para el podcast, así que muy bien. Sí, lo logré, chiquillos, solo por ustedes. Bueno, mejor detenida presa. Sí. Ya. El cochinote. El cochino. Ya me está retando otra vez. Pero es que- Ya. ¿Por qué no le decía algo que me está retando otra vez? Marwa, te digo algo, eres una sensei. Hasta yo me paso rollo contigo. Papá, y con su vara enseñándome más. Ay, hazme caso, No sé vete. mal inglés. Cállate, motherfucker. Aprende inglés, güey. Las imágenes mentales, los auditores en estos momentos. Muy bien. Les digo buen material. ¿Cómo? Ser felices. Comenzamos re bien este capítulo. Sí, me gustó. oye. Démosle. Oye, este capítulo estamos hablando de quemar camiones y todo, bien fruniano, bien. Sí. Saludos a la Sí. Universidad de la Frontera, Alma Mater. Dale, vale. Somos dos de la UFRO. sigamos quemando cosas, chiquillos. Porque hoy día vamos a hablar de revolución. Y no cualquier revolución. Porque lo que pasa es que no sé si ustedes sabían, chiquillos, bueno, algunos quizás, porque... Los mal letrados. De hecho, este capítulo se estrena justo el 4 de julio. Que como Exacto. ya se ha aburrido Hollywood de bombardearnos con esa información, se celebra la independencia de los Estados Unidos. Bandas que estrellas para todos. Sí. Sí. Día que Yay. tengo una capacitación de mierda, todo esto me acabo de cortar. Sí. Ay, qué horrible. No tengo una revolución. No. Tengo que sumir en Al sistema. el proletariado. Sí, no tiene nada de revolucionario, qué fome. 4 de julio, cumpleaños de una amiga. Saludos, Grace. No sé qué escuchar hacer. Qué bonito. ¿Cómo es el lindo el weón? Aprovechando todos los canales. Aprendí de cierta gente. No, pero ella no se escucha y ha dado algunos consejos, igual, ha aportado. Se agradece Su todo feedback. su Oye, bien Grace, tiene mi like. Sí. A todos los chicos. Feliz cumpleaños, Grace. Sí. a todos. Sí, oye, vamos a hablar de revolución, porque hay muchas revoluciones que ocurren en julio, pero muchas. Hay por lo menos 10 países que se independizaron en... Y las dos más importantes también. Claro, O sea, la toma de la Bastilla en Francia y el 4 de julio en la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, muchos otros países también. Y vamos a hablar de cómo la revolución ha marcado también la industria cultural en general, bueno, de los temas Sí. que nosotros tratamos siempre en el podcast. Anime, monoshino, series, cómic, manga. En general, investigando, nos hemos dado cuenta de que la revolución es un motor para las historias, tanto en Occidente como en Oriente. O sea, yo no sé si ustedes han estado al día, pero la mayoría de los ejemplos que sacamos son de puros shonen de ahora último. O sea, el mismo Shingeki no Kyojin que hablamos un tiempo. Así que vamos a hablar de nuevo. Sí, ahora por décima vez, Code Geass, Hashtag Shingeki no quiero. Code Geass, Gurren Lagann, No. y puras series Raw, buenísimas. ¿eh? fight the power. En serio, cuando vimos la cantidad de series que teníamos y las buenas que eran, fue como, oye, este capítulo va a salir. Jugosito. Jugosito. Sí, buena definición, ¿eh? Oye, la pregunta, vamos a hacer con una pregunta para todos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué ha sido lo más rebelde que has hecho? ¿Quién quiere Lo más partir? rebelde. Lo más rebelde. RBD. Ya, yo voy a comenzar. Partamos con la profesora rebelde. Sí, Profesora rebelde. porque si bien soy profe ahora, yo también era una cabra chica bien paralilacha, bien Esperemos que no estén chora. escuchando esto todo. No, es que sabes que es algo que valió la pena y lo quiero contar. Ya, pasa lo siguiente. Yo estudié en un liceo muy exitista y muy discriminador en muchos sentidos. Cuento corto, un profesor agarraba mucho para el deseo a una amiga de apellido mapuche solamente por ese detalle. No sé, pues la trataba como de manera un poco despectiva, debo decir. Y en ciertas ocasiones que... Ellos la huevana. No, el profe la deseaba. Ah, Ya, el profe. qué canalla. Un profe No, de sí, mierda. sí, es que por eso digo, es que Oye, el weón de por eso, mierda. si hay algún alumno escuchándome, no permitan esas cosas. Ni siquiera de mí, yo sé que me quieren muchísimo, pero si yo de repente cometo ese error,
tiene que llamarme la atención. La Porque tienen que Funar, Ah, que y me pegar. tienen que funar y Tienes que todo. funarla en Instagram. Sí. Ya, el asunto es que en cierta ocasión esta cabra no fue a clase porque yo le decía, pero Ale, se llama Alejandra si me escucha, Ale, dile algo al profe. Y le decía, no, porque me van a llamar la atención, como que ella sentía que tenía todas las de perder. Y en una ocasión que ella no fue a clase, el profe como que la nombró y tiró la talla. Y yo, o sea, yo creo que tuve que haber estado muy molesta por algo. El asunto es que me levanté y yo nunca hablo. Y hablé de un discurso del profe de por qué era malo lo que estaba haciendo. Y es cuando tú te enojáis y no decís y no cacháis lo que dijiste a los minutos después, como que La te soltaste, ¿no? desahogáis. Y el profe, Está enajenado. yo dije, aquí me tiré, el profe me va a mandar inspectoría por rebelde y toda la cuestión. Y no, el profe entendió las razones y dejó de molestar a mi amiga gracias a esa cuestión. Real. Sí, sí se dio cuenta que había sido irrespetuoso. Él no sabía, él pensaba de que mi amiga se reía o lo tomaba a la ligera. Pero no era así. Hizo un cambio de corazón. Entonces sí hizo un cambio de corazón y el profe no la lesió más por el tema, así que valió la pena. No, pero en que el bacán que el momento- Juan se haya dado cuenta porque Sí. como que igual hay... O sea, yo creo que son más Era Hay muy orgullosos. igual hay gente que son súper discriminatorio. orgullosos, Y que no Sí, dan el brazo a sí. torcer aunque el alumno tenga mucha razón. Sí, po. ¿Y tú, Cristian, qué es lo más revolucionario que hay hecho? Puta, es que yo voy a quedar mal ahora porque lo que hizo la Margarita tiene un sentido como de justicia. Lo que el asunto es que yo estaba una vez en la playa de Licanray, no sé si lo ubicas, Cabo. Sí, vos, echaron una prueba a la Margarita allá. Sí. Y bueno, Licanray es un balneario muy conocido del sur de Chile. Y yo andaba con un grupo de amigos, ya típico grupo de amigos, y un día en la noche salimos a carretear. Y el asunto es que quedamos conocimos a las chicas y le dije, oye, las chiquillas no quieren venir, las chiquillas andan buscando alojamiento, y le dije, oye, tenemos una pieza que sobra ya, quédense con él. Y de repente mis amigos me traicionaron. Y bueno, porque había una chica dentro del grupo y dijo, no, ¿sabes qué? No quiero que haya más mujeres en esta cabaña. No quiero que haya más mujeres en esta cabaña. Entonces me hicieron la desconocida y me dijeron, no, ¿sabes qué? No pueden venir. Y yo ya le había dicho a las chiquillas que se vayan con nosotros. Entonces, ¿qué hizo el héroe? Un héroe medio caliente, ¿no? Pero yo me fui con las niñas y dije, ya, ¿sabes qué? Yo me quedo con ellas hasta el final. Ahí buscaremos algún lugar donde dormir. Pero antes de eso fuimos a tomar a la playa. Estábamos meta de tomar en la playa, su cañita ahí, su vinacho, todo. Y estábamos con un chimbombo. El asunto es que de repente vemos unas luces, carabineros, los hombres de verde en el sector. ¿Y qué hacemos nosotros? El ingenio chileno. Empezamos a escarbar en la arena y metemos el chimbombo debajo. Buena, pero qué buena Y idea. tratando de bajarse muy rápido las piscolas para que no nos pillaran, porque lo que estaba en el vaso no se puede botar, tiene que tomar. Entonces, Sabe, de repente llega Carabinero y nos pilla al más lento. Obviamente tenía un amigo, Sí, típico. el Speedy, y el asunto es que le pillaron con la cuestión y le dicen a mi compadre, se lo quitan así, y dicen, ¿qué es esto? Y yo digo, bebida. Bebida, Y dice, bebida, mi cabo, es bebida. Y mi cabo le toma un sorbito, esto no es bebida, me dijo. Ah. Y, está diciendo que yo miento. ¿Perdón? Ya, y ahí como que nos pegaron la retada y nos mandaron fuera así. Y le echaron una elevada. Sí, nos echaron la edad y nos fuimos así, destruidos. Y después dimos una media vuelta y volvimos a buscar nuestro chimbú. Es una imbecilidad, una rebeldía imbécil de juventud, pero hermosa. Pero muy como que se repiten las Sí. historias de copete. Sí, todo salió muy bien. Saludos a esas niñas del sur. Oye, Jao, ¿qué ha sido lo más rebelde? Yo pensando cuando estaba escuchando la historia de ustedes decía, bueno, lo mío no es para nada como de sublevar a las masas, pero sí creo que algo hice yo en mi ex colegio cuando yo estaba en la enseñanza media, que de alguna manera cambió el colegio. No sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, pero quizás para los profes para mal. Sucede que nosotros cuando estábamos en la enseñanza media, con algunos amigos de allá, en ese tiempo yo estaba, como ya he dicho varias veces, yo estuve en el colegio en los 90. Entonces, en ese tiempo, Backstreet Boys. claro, no había internet ya y todo, pero no era como hoy día que uno ve programas por internet. O sea, tenés que conectar el claro, teléfono para poder meter. claro, uno todavía veía cable. TLT. Claro, uno todavía veía televisión por cable, que eso Latin era... Chat, güey. Claro. No, IRC en ese tiempo. Sí, po. IRC. Ah, Bueno, sí, y la sí, cosa sí. es que en ese tiempo con unos amigos que estaban en distintos cursos, veíamos mucho Saturday Night Live. Y éramos pegados con Saturday Night Live y veíamos ese programa que, para los que no lo conocen, es un programa de puros sketch, de humor gringo, Ah, ya. de donde han salido humoristas como Jimmy Fallon, Adam Sandler, Chris Kattan,
Los que están en los 90 ahora son todos famosos. Claro, Los todos de Los de la corta son todos Claro. famosos. Todos los que salieron en ese programa ahora son famosos. Y tienen Will su- Ferrell, tienen sus programas claro, propios. Adam Sandler, todo. Y sucede que Chris Rock también estuvo ahí. Y bueno, ¿qué pasaba en ese tiempo? Que había una profe nueva que llegó a inglés. Y esta profe quería hacer una actividad chora como para cambiar Igual el... dijo, Una profe inglesa, son complicadas. Dicen. una profe nueva de inglés. Ah. Sobre todo si Sensei. es una Opai Sensei. Opai Sensei. Sí. Oye, y la cuestión es que la profe quería hacer algo espectacular como para posicionar el inglés y que los cabros dejáramos esos hueones. Entonces, llega y dice, oye, quiero hacer un acto, así como una actividad, Ya. como una Una variety show. Una kermés. Era como un show de variedades. Una kermés. Claro, una cuestión. Me Y gusta esa palabra, kermés. claro, y nosotros con unos compañeros se nos ocurrió, en ese tiempo estaba de moda la película La Máscara. Y hicimos un... Claro, y con dos amigos, que uno estuvo en el segundo capítulo del podcast, que es Enrique Videla, que ustedes lo conocieron, y con otro amigo que de esos años, que era Pancho, éramos fanáticos de Saturday Night Live y también fanáticos de los musicales. Ya. Entonces nosotros dijimos, oye, pero podríamos adaptar La Máscara a un musical y hacerlo en el colegio, po. ¿Cachai? Muy como lo hacen los gringos, que los gringos hacen musicales Sí. Constantemente como obras de teatro. Claro. Y hacen como... Claro. Que son Oye, Zac Efron. como los high school, ¿cachai? Tipo Broadway, ¿cachai? Entonces Sí. como que nosotros quisimos hacer nuestra versión artesanal, po. E hicimos una presentación bastante decente por lo demás. Que nosotros superó muy por sobre las expectativas nuestras y las expectativas de todo el mundo y de nuestros padres y de la vida. Porque nadie esperaba nada y no fue bien, po. Y la cuestión es que para el año siguiente nos dijeron, oye chiquillo, y se resultó la iniciativa de la profe porque todo el mundo estaba pescando inglés y todo el mundo estaba motivado con inglés, po. Y la profe estaba en llamas porque dijo, oye, me la voy a tirar a ver si sale. Y le funcionó, porque los cabros estaban estudiando inglés y todo el mundo motivado con el idioma. Y ya, pues para el próximo año, ¿qué hacemos? Y dijo, ya chiquillos, yo les voy a dar toda la libertad para que hagan lo que quieran. Le dieron libertad al Javo. O sea, no, más que libertad a mí. Yo era el monigote de turno Sí. nomás. Po. Le dieron libertad a Enrique Videla. Ah. Un weón que es creativo, que escribe guiones y todo. Entonces, Él era el caudillo. Claro, y en ese tiempo, en Saturday Night Live, había un personaje que se llamaba Mango. Que Mango era como un coaching de danza extremadamente gay. Ya. ¿Cachai? Y que siempre tenía como ese juego que era un personaje interpretado por el comediante Chris Kattan. Y además estaba acá en Chile como todo este boom del cochihuasi y todos estos personajes bizarros que había. Claro, en el tiempo del Venga Conmigo. Esto va completamente contra todo lo que hablamos en el capítulo anterior. Claro. Entonces, nosotros dijimos, no, pero es que cáchate No, sí, a lo que sigamos, íbamos. Porque era el año 99, me acuerdo, no por ahí. Claro, el año 99 estábamos en tercero medio. Y, 98 fue, segundo medio. Y dijimos, oye, pero hagamos un musical también, ¿cachai? Pero de puros cabros loser, que esta era la trama, eran puros cabros loser que querían aprender a bailar, ¿cachai? Y era como una trama muy de anime, era como unos cabros loser así, y que hicimos un casting de los weones más losers de la generación. Era como ya. Y era, bueno, casi todos éramos amigos. Y fue mi grupo de amigos. No, tú era yo. Spoiler. Claro, eran todos mi grupo de amigos. No, hicimos un casting y todo, y Enrique escribió un guión en que básicamente, claro, llegaba este coreógrafo y le enseñaba a bailar y todo, pero ya había que llevarlo over the top, había que llevarlo más allá, y cómo podíamos provocar más y más y más. Mi colegio era católico, de monjas. Entonces, Tú, bueno, me imagino así como empelotándose como un chimoneta, pero... No, ya, Cama bueno, Vaca. la cuestión es Cama que Vaca. el personaje era, y que yo me ofrecí a interpretarlo, y ahí Enrique me dijo, ya, weón, ¿qué tan dispuesto estás para llegar hasta las últimas consecuencias con esta wea? Yo le dije, ya, démosle con todo, pues, si total, como... Hay que- Que pase lo que pase nomás, pues weón, si esto, hay que hacerlo. Y el personaje mío era una boina, un hot pan Ya. y un peto. Con unos bototos de milico y unos suspensores. Era como Misty de Pokémon. ¡Claro! Una weá. Sorry por la imagen mental, chiquillo. Bueno, pero Weón. ¿cómo?
la profe nunca te vio así como en la preparación. Nadie, porque como nos dieron toda la libertad del mundo, nadie se Piénsalo. metió en los ensayos, nadie hizo eso nada. fue el- Pero Jao piensa en los auditores. Ellos ven tu foto igual. Profe, güey. Bueno, ahora tienen más motivos para verla. Puta. Qué horrible. Bueno, la cuestión es que de repente, a último minuto, fue como que yo estaba a punto de salir al escenario para hacer mi parte, porque ya los chiquillos estaban haciendo su parte. Y dijimos con un amigo, no, bueno, podemos hacer lo peor todavía. Y pescamos un rollo calcetín, ¿cachai? Y me lo puse en la corneta. Y imagínate un hot pant con una hueá adentro, pues. Entonces era un bulto ineludible, pues. Y la coreografía La cara de yo. y la coreografía era mucho movimiento de pélvico, ¿cachai? Movimientos pélvicos tipo Ricardo Milos, en primera fila, así al borde del escenario, frente a la directora del colegio, frente a las monjas, frente a todos los weones. Entonces era como cuchao, ¿cachai? Era como todo el rato le hacía bailes, ¿cachai? Erótico a los weones. Y yo estaba cagado de risa. Y la mitad de los profes cagados de risa, llorando de risa, sí, pero que no lo podían creer. Y la otra mitad indignado. ¿Qué edad tenéis tú? Yo tenía como, segundo medio, como 15 años. Nadie. Como 15 más o menos. No, no me la estaban Como, disfrutando. como, Sí. Y la vergüenza se estaba yendo. como la edad estándar de todos los personajes anime. Claro, Entonces, ya, sintetizando, la cuestión es que salió la raja, todo el mundo cagaba de risa, y en ese tiempo afortunadamente no habían smartphones. Para que claro, esta sí. weá no supiera Weón, que- agradece, Sí. agradece. Y después de eso, claro, el English Show se convirtió como en la weá que todo el mundo iban de otros colegios, que daba la No, cagada, era como el no, festival como la cultural weá. del colegio. ¿Te imaginas? Tú hubieran grabado sería el niño calcetín hasta el día de hoy. Hasta Niño el día de hoy, calcetín, hasta el niño día de hoy, calcetín. ¿Y niño lo hubiera calcetín. hecho ahora? Sí, yo creo que ahora lo hubiera hecho, sí. Con mayor razón. Es que sabéis que, para me mira, grabaran en para esta empezar siempre me han masa. gustado los musicales. Y además, esta cuestión era como La ya está también teniendo una idea en su- mandar a la chucha a los viejos culiados. Sí, eso no, eso no, voy a era. proponer algo piola igual. Claro, eran puros viejos culiados, me caían todos como el pico. Entonces era como, ya, mandémoslo a la chucha un rato. Si total, que pase lo que pase, da lo mismo. Total, había una actividad, entonces la profe nos presta la ropa. Y nos dijo, Sí. hagan lo que quieran. Y no dijo lo que dijera, bueno, Muy ahí para salió. ella era bueno. Y le fue súper bien a la cuestión y después se convirtió como en el anime, el festival cultural. Iban de los otros colegios también a ver la weá. Qué viola. Y hasta el día de hoy se acuerdan, po. Toda raíz de tu calcetín. Y después, claro, hubo mucho. No, En la hubo diuca. mucho más. En la diuca. No, hubo mucho más. Como la cuestión era un contenido evidentemente homosexual, ¿cachai? Y musical, y era una wea muy de Lin-Manuel Miranda, una wea así, pero muy Broadway, ¿cachai? Mucha gente también empezó ya a maquillarse en público, ¿cachai? Fue como una revolución muy chora. Me hubiera gustado seguir en el La colegio. revolución drag en Los Ángeles, impulsada por Jao Empezaba Sandoval. como. Sí. Colegio San Rafael. No, te he hecho de menos. Después de eso, dejó de ser San Rafael, ahora Rafael no. Claro. No había nada santo. Oye, ¿y tú, Bueno, Jazz? Rafaela. ¿Y tú, Jazz, qué es lo más revolucionario que hiciste en tu vida? Yo estaba pensando y me dije a mí misma, yo creo que he sido revolucionaria de chica. Ya no tenía el pelo rojo, igual nada, igual va. Ah, sí, Tengo el sí, pelo ¿cierto? rojo, Sí, sí. po. No, lo que pasa es que, no sé, como que dije, ya, yo soy como chúcara. Y dije, ya, revolución, puta, en realidad no movimos ninguna masa, en realidad me porto bien, como que, puta, qué paja. Quedé en vergüenza cuando revisé la entrada de los verdad. asientos comprados, como que, ¿cachai? Y dije, puta, estaban weas así como, no, pero han sido cursos de debate, así como mediación. Siempre dentro del sistema. Siempre como dentro del sistema, entonces, no sé. del rodeo gramatical. Una wea Pero- así. pero El yo- club de debate de Peter Pero- Parker, Ya, puta. ya, por favor, el curso de debate. El curso de debate no puedes faltar. Sí, no puedes faltar, es la otra hora con tus amigos. Y ahora Claro. todos los buenos con acné y con los lentes cortos. Claro, una de esas. Sí. Como en Homecoming, así, es que Jazz ahora tiene una vida, ya no puede participar del club de debate. Claro, una wea así. Sí. Y la cuestión es que, ya, pero entonces dije, ya, a ver, yo soy chúcara, pero una revolución de chúcara no pasa nada, pues entonces ya dije, ya, a ver. Y claro, me acordé que cuando chica, mi mamá siempre se le perdía una guagua, y era yo. Entonces como que mi mamá, cuna, 2 guaguas, porque tengo gemelas, todas. Sí, y que la marcaban en la frente, sí le ponían, este ¿Ah? es Jazz. Y No, este yo ya. tenía un puntito blanco, por eso no, mi mamá no Era como, pensaba, era como ¿por qué tenía un puntito es como blanco? Hatsune Miku tiene un 0-1. Les marcaban con el nube para saber cuál era cuál. Como el ganado, weón. Maricón. Lo que yo, pues, entonces estábamos las dos en la cuna y mi mamá siempre se le desaparecía una y gritaba como por todo el departamento, así tipo, ¡no, mi guagua! Y la weá! Buscaba por todas partes y yo estaba bajo la cuna.
Y yo no sé cómo, porque mi mamá decía que tenía como unos bordes muy altos. Es como y un gato. Sí, una cosa así. Y se imaginaba que como que guagua así como con la cabeza girando, ¿cachai? ¿Está poseída? Poseída, me metía abajo de la cama y mi mamá siempre cuenta la misma historia, así como, ¡cabre mierda, weón! Mi mamá es así, no cabía la cabeza de la guagua, a no ser que se la diara. Entonces esta weona como que de chica pensaba así, ¿cómo meterse? Y se metía. Después, estaba más chica, como a los 6 años también, me escapé de la casa con mi hermana, en todo caso. Te estoy quitando los créditos, Yeye, porque esta es mi historia. No, nos escapamos las dos como a vísperas de Navidad. Estábamos enojados con mi mamá y nos escapamos. ¿Y te pillaste 3 fantasmas de las navidades pasadas que te dijeron que volvían a casa? No, mi mamá no. Con un palo. Detrás. Me sacó la cresta. Con la chancla mágica. Las chanclas de las navidades pasadas. Las La chanclas. chancla venía con guirnalda y toda la Un reno tenía un chanclazo. Feliz Navidad, cabras culiadas. Me regaló una bonita marca de chanclazo. Sí. Y eso, pues, y después me fui a vivir sola, así que fue Bueno, como... si te sirve Siempre consuelo, me había ido. si te sirve consuelo, si algún día eres patas negras, tenís caleta de talento. Hermano, voy a salir pero corriendo acá. Te vas no a- van a cachar nadie. Te pasan 1 metro cuadrado, weón, y Metí en la cabeza así. piensa al toque como un hoodless. Y tú, Peter, lo más revolucionario. Yo, chicos, es que ustedes me conocen, ustedes saben que soy un Espérate, chico ¿ustedes creen que tranquilo. Peter ha hecho algo malo? Sí, ¿En po. serio? Eso voy, ¿Sí? Sí, po. Yo soy un chico tranquilo, ustedes me conocen. Yo soy un niño A mí me bueno. marcó cuando Peter, en el episodio de los padres, dijo que le cortaba el internet a su papá cuando se iba a casa. Lo llevaba al lado. Loco, yo creo que eso fue mi mayor revolución. Sí. Pero sí, una vez me presté para una revolución que fue temas de curso. Un soldado. Curso en el colegio. Es un Fue de- soldado, no te creo. Bueno, separando el tema del apoyo a los profesores, pero pasaba de que esto fue cuando yo estaba como en segundo medio. ¿Ya? Como curso nos reuníamos para hablar ciertos temas sobre una profesora de que notamos de que su material de clase lo sacaba de Wikipedia y de Rincón del Vago. Ay, qué asqueroso. Qué mal. Y Qué falta de respeto. nos dimos cuenta Hola, guy teacher. y llegó al punto en que en fecha teníamos una prueba, nos juntamos un recreo antes de esa prueba y nadie sabía nada, nadie estaba preparado. Y Ya no lo sabían por qué, porque no habían estudiado. porque no podíamos, ¿cómo? O sea, el material era muy malo. Ya, y no, pero y no bueno, seguía copiado la línea. Wikipedia, Y no ¿por qué seguía no la fueron más línea. inteligentes? Porque no seguía no Es que sé, para eso va la historia. el temario, Para por eso va. ejemplo. Y igual, pues la profe nunca respondía preguntas en clase, pues como Ah, que la evitaba las mierda. preguntas. ¿De qué Entonces, ramo era? No lo puedo decir. Oh. Porque estaría dando mucha información. Ya, pero te cacharía. en los Esa debates- profe todavía hace clase allá. Lo de Bandy Sí, Motor. pero el año de la corneta, escuchar el podcast. Sí, pues, bueno. bueno. No es Ya, nuestro tírate. público. Igual, No es ya. nuestro público. Tírate una revolución Colegio ahora y Brasil, cómo se llama. Concepción, biología. Eso. Oh. Toma. Ya. La revolución la estás haciendo ahora, Peter. Sí. Pasó de Está que el revolucionizado. centro de esta parte yo diría que incluso podría ser peor que lo que hacía la profe. De que la directiva del curso, el presidente, secretaria, toda esa hueá de tesorero, nos dijeron, chicos, tenemos que hacer algo. Por último, hagamos la cimarra. ¿Ya? Ah. Y esa fue mi primera cimarra, ¿Quién weón. no la ha hecho? Mira. Fue mi primera cimarra. Y ustedes, como me conocen muy bien, sabrán que yo cuando chico en esa época era muy piola, pues era el grupito de los que eran un poquito ñoños, tranquilitos, Claro. no se prestaban para nada. Pero tú seguiste tus convicciones y yo hiciste le la encontré cimarra, el lo que sea. sentido, pues. Y te fuiste a tomar como todo hombre Y fui. revolucionario. Pues la revolución será ñoña. ¿o no será? Hicimos la cimarra, pues. Sí, sí. Pero salimos solamente el grupito de los ñoños y unos poquitos más, y los buenos de la directiva se quedaron. Oh, Amarillo. Se quedaron locos. No. Y de Oh, hecho, lo bueno uno de mierda. esos ahora sale en televisión, en un matinal, pero ahí no diré el nombre. Pero ese loco Oh, escándala. nos quiso mover y el loco se quedó. Raccoon Mateusz. Quedó. Suena como algo que haría Raccoon Mateucci. Sí. No le nací de medio mapache, pero no. Aparte de rapear y No, hacer no, no, cosas. mapache, pero sí, Matías Vera. Chao. Aparece en televisión. Aparece en televisión. En un matinal. Y posa. Posa. Y posa. No, no Y posa. rapea. Sí. Y rapea. No, Raccoon no. Mateucci. Yo creo que puede Sí, ser. como Mapache sí rapea. Ya, mira, para mí, en mi mente, quedó como que fue él. Ya, déjale. Oye. Ya, pero eso pasó. Fue un. Pero nos fue bien. movieron y se quedaron los locos. Pero yo te felicito Pero que igual, en seguiste ese tu- momento fue como bacán. Era un Sí. grupito pequeño que nadie esperaba nada de Sí, nosotros. pues. Nosotros sí participamos.
Mira, Y ¿viste? ahí Los nerds revolucionarios, aumentamos- maldita Sí, sea. éramos los nerds revolucionarios y Sí. aumentaron los puntitos de popularidad. Muy bien, muy bien. Bueno. Eso. Qué maravilla. Sí. Eh, Oye, pero hablemos ahora de la revolución de Rivers. The Real La Revolution. Real Revolución. La porque- revolución en la ficción. Sí, porque ahora el bloque que viene, chiquillos, vamos a hablar de las semillas de la revolución. Cuando el mundo está en relativa paz y ocurre algo dentro Que cambian del- las reglas del claro, juego. dentro del mundo de ficción que nos Sí. presenta una serie, un anime, un manga, un cómic y que lleva a los protagonistas a cambiar el status quo. Oye, esta cuestión no puede seguir así. Rompamos este equilibrio en que hay unos que siempre con la ley del gallinero, pues, Claro. los dos de arriba se cagan a los de abajo. Es como un clic. Ah, chucha. Sí, pues, ¿Cachaba entonces, esa? sí, pues, entonces siempre es así, Mm. hasta que algo ocurre en la historia y que cambia completamente y empieza. Llega un nuevo poder. Una semilla de la revolución. Las semillas del mal. Eh, Perdonen nuestra enfermedad. Por eso siempre estaba aquí. Uno va así, tienes un gran poder. Yo se me encuentro igual como, tienes un gran poder. pero que Igual como no, que me sugiere cosas. Eres el guerrero guardián. bien. Oye, canta bonito la niña, ¿no? Sí. Como hombre y como Oye, como ya están empezando a escuchar en este momento, vamos a hablar de estas revoluciones que ocurren y que cambian el status quo del mundo. Y esto es, como ya seguramente, yo no espero menos de Concha ustedes, su madre. de ustedes que escuchan Ramen con Merkel, chiquillos. Esto es la tremenda weeb total, fanática de Yo-Yo, que quiere que su sueño es que Yotaro Kuyo la escupa. No. Literalmente. Qué seca. Choco Nakagawa, Chocotan, para los que conocen. Hashtag goals, boy. Gold. No, ella lo dijo en una entrevista. Ella, si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar la entrevista en que ella está, pero como una whip total, así, pero vestida de Yotaro. Vestida de Yotaro Vestida de en Yotaro. el estudio de aquí. Sí. Ay, creo que se ha sacado fotos con la tele, no sé, como comiéndose la tele porque parece Yotaro. Donde graban Sí. los actores. No, todo eso. No te creo. pasándole la lengua al celular. Sí, sí. Sí, ella es Sí, fanática, pero enferma fanática Ay, por qué Yotaro amor, me Kuyo. encanta. Y bueno, Chocotan cantó un opening, porque la serie que estaban escuchando seguramente la reconocerán, que es Guren Lagann. Es el Inventó opening. para Guren Lagann, El que opening. va a aparecer en el próximo bloque, y que esto es Sorairo Days aquí en Ramen con Merkel. Oigan, chiquillos, si tuvieran que cambiar Chile, porque Chile, bueno, ustedes comprenderán que esta angosta y larga franja de tierra es como bien complicada, tiene una historia bien difícil. Necesita muchos cambios. Muchísimos cambios. Pero si tuvieran ustedes la capacidad de cambiar Chile, ¿qué poder les gustaría tener? En Uy. pos a ese cambio. Sí. En pos a ese En cambio, pos a sí. ese cambio. Es como difícil elegir. No sé, Sí. no se me viene uno así como a la mente. Ah, con este. Yo sí tengo una idea. A ver, Ya, pero cuéntame. Me gustaría tener el poder que tiene Lilut. Ah, pero es que. Sí, sí, porque de hecho, imagínate, tener el poder de convencer a cualquier persona solo mirándola. Mirarlo a los ojos y decirle. Hasta cuestión. Y que la persona te obedezca, pero utilizarlo para el bien, utilizarlo para la justicia, digamos, para el ¿Qué? bien común. Pensé la misma mierda. Sí. Pensé como control mental y dije, porque yo confío en que mi visión es la mejor y que tanto. ¿Qué pasa? Pero también es súper falsa, porque es súper Sí, egoísta. como- Dictadores, tenemos Dictadores. dictadoras aquí. Sí, Pues sí, ahí yo me soy una parece. potencial dictadora socialista. La saga de Jazz de Evil. Lo otro que pensé también era como la capacidad, mira, la buena estúpida, es como la capacidad de eliminar la avaricia. Por ejemplo, Sí. la ambición yo creo que no está mal, porque la ambición lleva a descubrir más, no sé, descubrimientos científicos, Sí. como curas, etcétera. Pero cuando la gente se pone a cagar, ¿cachai? Es cuando Oye, caga todo. es un poder súper específico de eliminar la avaricia, como rayo avariciador. Lo ocuparía una sola vez en la vida. Es como el poder de los titanes de borrar la memoria. Así, nadie tiene avaricia en No, Chile. pero eso es cuático, Sí. sí. ¿Cómo voy a borrar la memoria para eso? Mejor, es más fácil, cambia el currículum y haz que historia sea electivo. Ah, eso, no Pero, poder. ¿sabes qué? Yo, pensándolo ahora, empecé a dar vueltas y empecé a pensar en muchas series que tienen muchos poderes. Y me gustaría uno, en realidad más por diversión mía también, pero igual serviría para cambiar Chile, que sería viajar en el tiempo. Oh, que sería Oh. bueno. O Viajar sea, en-
Ok. Balmaceda, no hagas eso. Puedes morir al Balmaceda. Oye, Lautaro, esa batalla no te conviene. Sí, así que viajar en el tiempo sería mi poder para cambiar Chile. Viajaría a toda la época, aparte que a mí me gusta mucho la historia. Entonces, si Ya, pudiera también. ir conociendo y aparte ayudando, qué mejor. Pero Okabe que hizo la vida del tiempo, al final dejó pero me da zorra en el... Yo vi todo este engage, ya sé que no tengo que hacer. Ah, ya. Claro, se va a mandar un T-mail. Su flashpoint, Sí. Rocket Point. El Rocker Point. ¿Y tú, Pablo? Yo qué haría, hay una... O sea, tengo como dos ideas. Lo que hay, no sé si ustedes se acuerdan de un anime que se llamaba Get Bakers. No. ¿No? no. Hay un anime que se llamaba Get Bakers, que es un anime de 10 años atrás más o menos. Ya. Y en ese anime había un personaje que tenía un poder, que era Van, y tenía un poder que era el ojo demoníaco. Y el ojo demoníaco podía meterte a ti en un sueño, en una fantasía, en una ilusión. ¿Ya? Era una pesadilla que duraba unos minutos, pero que para ti duraba horas. Es como el Genjutsu de Itachi. Claro, O pero... como el control mental de Scarlet Witch. Claro, ¿no? entonces, Sí. entonces tú podías hacerle creer cualquier fantasía y cualquier pesadilla si tú querías, ¿cachai? Cualquier persona. Un poco como una vuelta, ¿cachai? A la vuelta al control mental y todo, pero después de Una eso créeme que a la pesadilla. gente no le quedaban ganas de huear. Sí. Era como que... Y solo lo usaba el personaje de vez en cuando. El cabo quiere torturar gente. Y, Sí, cachado. y lo otro que a mí me gustaría así como viajar en el tiempo, pero para otra cosa. Ok. Para que en distintos momentos de la historia, no sé si ustedes leyeron el cómic de Alan Moore, La Liga Extraordinaria. Sí, sí. Vi la película. ¿Cómo sería armar una liga extraordinaria en distintos momentos de la historia de Chile? Oh, la liga qué extraordinaria en el 1870. Qué buena Liga ¿Cachai? Extraordinaria. La liga extraordinaria Es como es los un Avengers. cómic de Alan Moore, el Ya. mismo de Watchmen, en que se conforma una liga de héroes, ¿cachai? Ya. Pero que son personajes de distintos libros. Qué Entonces está interesante. Alan Quatermain de las minas del rey Salomón, está el Dr. Jekyll de Jekyll and Hyde, está Mina Harker de Drácula y varios, el hombre invisible. Hay una película incluso Personaje de que ficción. Sí, po. no le fue tan bien a la película, pero No. es entretenida, a mí me gusta al menos. Sí. Era reciente la película, ¿no? No, tiene como, Ah. debe tener como 20 años ya, Ah. pero Pero- para mí es como hace poco. Sí. Ay, es que ese es el concepto hace poco. Es como Pero si ¿te fuera- imagináis hacer la Liga Sí. Extraordinaria, ¿cachai? De los 70? Me estás dando más ideas para viajar en el Por ejemplo, oye, detengamos, ¿cachai? El golpe de Estado. Oh, qué Vamos a Concha vamos a su convocar, madre. ¿cachai? A la Liga Extraordinaria de 1973. Y con puro... guerrilleros cubanos. Claro, ¿cachai? Con weón, Víctor Jara, ¿cachai? Así con el poder de no sé qué weá. con su Víctor guitarra. Jara lanzando un rayo láser con la guitarra, loco. Sería ¿Como Jem? Sí, Sí. sí. ¿Como Jem? Sí. Trovador nivel 100. O como vaquero, trovador vaquero de los Silverhawks. No, Oh. no. Hoy los trovadores son poderosos en los juegos de. El bardo. Son un El gran bardo. aporte, los soportes. Bardo, Sí. bardo Sí, soporte con la música, duerme a todos. Sí. O le da superpoderes a todos. Bueno, a mí igual me hace dormir un poco Víctor Jara. ¿Sí? No Sí. te gusta. No, no es que no me guste, es que me hace dormir. Como si... Lo yo- relaja. Sí, me relaja. Sí, su guitarrita. Pero eso igual es bueno. Oye, pero ya, vamos de Peter. Yo, Tus ¿qué poderes. podría? hay un poder de un juego y anime que vi hace poco tiempo que se llama Bible Black. Persona 5. Ah, Es un poder, lo encuentro muy bacán, porque más que ser un poder, es una posibilidad de hacer cambiar el corazón de las personas. Pero en esta serie se basan mucho en personas con poder financiero, político, cosas así, ¿Ya? o incluso ser superior que otras personas, cambian su forma de ser. Pero yo también, por ejemplo, le daría una variación a eso que sería como ayudar a una persona que tiene baja autoestima. Claro. A que mejore su corazón, a bajarlo, de cierta forma. Ah. No sé si me entienden. Como Sí, una igual. persona con depresión, Igual que una parte del juego hacen. o que es solitaria, que tiene soledad, que a darse cuenta que tal vez no está solo. O sea, tú vas a poder hacer lo que hoy día hace la gente hueona que te escribe por Instagram. Oye, pero no estés más triste. Sí. Claro. Mágicamente. Bueno, Y hacerlo claro. mágicamente. Ya no tengo depresión. Sí, Tarán. pero jugando En con su cierta cerebro, forma, sí. jugando con Claro. su cerebro un poco. Claro. Pero lo hace real. Sí, Sí. O sea, según tú, como que para que esté mejor la sociedad, debe partir por un corazón bonito. Sí. ¡Ah, qué amor! Peter va a cambiar el mundo. Puede ser La revolución del amor. Sí. De ahí Es como un influencer, pero que hace algo. Sí, po. Peter el hippie, Peter el hippie. No como los influencers que van al negocio de la jazz. Qué padreza. La pobrémica de la semana. Qué padreza. Cama. Pero no estamos para pobrémica, hablemos de lo que vinimos. Sí, a lo Hablemos que de la vinimos. revolución, ¿cierto? Oye, revolución.
¿hay La alguna...? semilla de Sí. la revolución. En este bloque vamos a hablar de aquellos revolucionarios que cambiaron las cosas, que rompieron el equilibrio, digamos. Y yo quiero partir con una serie que la mencionamos y pusimos la canción Sí. recién Concha su madre. al comienzo de terminar el bloque anterior, que es Tengen Toppa Gurren Lagann. A los que no vieron la serie, vayan a verla, que están haciendo en este podcast. Sí. Y Está los que en la Netflix. vieron obviamente sabrán Está en Netflix, que ¿cierto? el mundo parte, sí, está en Netflix todavía. Vayan a verla, ¿no? Y el mundo parte, o sea, cuando parte la serie, lo poco que queda de humanidad vive en ciudades subterráneas, sin ver la luz del sol. Como unos topos. Claro, como unos topos, en donde hay muchas cavernas y ahí se organizan ellos en sociedades que están hacia abajo. Y, Subterráneos, claro, y el sueño de ellos es algún día ver la luz del sol, pero muchos ya se han resignado. Sí. Sí. Y creo que igual como que les dicen que en la superficie hay muchos peligros, hay monstruos, cosas por el Claro. estilo. Claro, entonces, tienen están intimidados. tienen un pacto, o sea, como Sí. que no tienen prohibido salir a la superficie porque eso va a desequilibrar el Sí. equilibrio. Lo importante recalcar acá es de que la sociedad per se no está como en un problema la humanidad, sino, o sea, Claro. se podría decir que están en relativa paz, que pueden hacer su vida miserablemente, pero la pueden hacer. Es que eso, miserablemente desde del punto de vista de nosotros, que por Sí. ejemplo conocemos la Exacto. superficie, pero para Exacto. ellos era su realidad. Claro, Su para realidad. ellos lo mejor La que de hay, la caverna, todo el y- rato. El status quo, básicamente. Claro. Claro, Era- y era todo su realidad. nace por porque a personas de generaciones anteriores a ellos les dijeron que, por ejemplo, no tenían que salir afuera, o no sabían que hay un mundo aparte del que ellos vivían. Claro, sí, pues. Tienen su propio lore, pero en una pequeña zona. cueva. Esta Claro. sociedad no lo sabe. Claro, hasta que un niño, que es un mocoso, Pendejo. un gallo random nomás. Sí, medio, Simón medio era un niño sin frágil, ninguna ambición. medio llorón igual. Sí. Bien deku para sus Bien cosas. Gainax bien de- style el Sí, protagonista. sí, Es verdad. sí. Y encuentra por azar Bacachimo. un pequeño robot Machimo. que era como una cabecita de robot en realidad. Y ahí empieza el viaje. No les voy a joder la serie a los que no la han visto, porque de verdad es una de las series más bacanas que yo he visto en mi vida. Pero no podéis no Eh, nombrar a Camino. Sí, pues Sí, bueno, también Camina. El conoce. héroe. Claro, Camina, que siempre tuvo sueños de grandeza, de salir a la superficie y de cambiar un poco el orden de las cosas. Siempre fue un romántico, un sí, revolucionario. Un revolucionario Camina es sensual. revolucionario. Sí. Camina es el mejor amigo Y de. aparte lo tenés de guachito, güey. sí, Camina es el mejor amigo de Simon. Que Claro. Simon es el protagonista, el que pilla el robot. Pero Camina, ¿sabes qué? Yo creo que hace algo súper importante, tratando siempre de no spoiler a la gente para que la Sí, vea. por favor. Y lo que él hace, más que cambiar el mundo, es lo que dicen realmente los superhéroes, cambiar a una persona. Y él hace la revolución en Simon. Y Simon es el que hace la revolución en Es que es Sí. cuático porque el que ha visto la serie y el que quiera verla reconoce en Camina que es un personaje que tiene mucha personalidad, que el weón como que a simple vista pareciera que no tema nada, es súper decidido, ¿cierto? Llega a ser huraño, Orgulloso, pesado, sí, todo el pesado. tema. Y él es el revolucionario por definición. Pero resulta que... ¿Quién te ¿cómo se- crees que soy? ¿Quién ¿Quién te te crees crees que diablo? soy? Creen que soy. ¿Quién diablos crees que soy? Realmente en el fondo él todo el Mm. tiempo ayuda a su compañero a Simón Mm. a que tenga mayor confianza en él y lo hace como me quedé muy como wow, porque es un protagonista que ayuda a su coprotagonista a ser más protagonista que él. Sí, le da es que le da el ejemplo, le da el ejemplo de lo que tiene que seguir, de lo que tiene que hacer, porque Simon lo mira mucho, lo mira y dice, oye, yo quiero ser como él alguna vez, y eso es lo que siembra en él también la semilla Sí, de la po. revolución. Y ¿no? lo que tiene bueno en la serie es que junto con tú, porque uno también como espectador se hace esa pregunta, pero ¿por qué le prestan tanta ropa a este pendejo llorón, moquillento, Claro. que en realidad no le gana a nadie? Y el mismo Camino dice, es que este es el que va, yo no voy a cambiar nada, él es el que va a cambiar las cosas. ¿Cachai? Sí, Y desde claro. el principio, siempre él dice que él tiene el poder, él Sí. tiene el poder. Al final cuando él se da cuenta que con un suceso que en realidad cambia la serie, que es uno de los plot twists de anime más comentados de la historia del anime, que ocurre en el capítulo 7, 8 más 8. encima, Es ocurre súper bastante temprano, pronto, sí. ocurre Sí, súper súper temprano en la serie. Pero eso lo que la gente no sabe y es que la serie tiene muchos cambios. Al final es... Sí. Parte muy termina muy distinto a como parte. La serie Sí. parte bastante lenta, pero Mm. si uno tiene paciencia con ella, va a llegar a un punto en el que va a comenzar a disfrutar la serie bastante. Y agarra Tanto vuelo por- como loco. Agarra vuelo como Oh, loco, sí. con unos cambios increíbles, con choques emocionales, con conociendo un lore
Sí, no, de todo este mundo, tiene un mundo súper que te completito. muestran algo muy pequeño y luego te das cuenta que es algo muy gigante. Sí. Y con mechas. Mechas. Mechas y boobies. Sí, y muchas mechas y boobies. a lot of boobs. Y animación, Tiene de un punto de transformación. chiste, Muchas un poquito de boobs. chido de repente también. Mega Sí, sobre. sí. Pero que al final yo como que, yo me dije cuando vi Gurren Lagann, dije, hay series que no necesitan de tener una animación hermosa ni nada. De hecho, al principio es bastante, podría ser como burda, porque los monitos son como, o sea, no me acuerdo cómo se llaman los robots, enemigos. Los mechas. Los Gunmen. Los Sí. Gunmen son feos, se ríen, hablan, te equivocaste y lo voy a decir. Son unos mechas bien humanizados. Como unos Sí. mechas chibi. Sí. Sí, Sí. pero se parecen a los extraterrestres tarales. El mecha de dos ¿Ay, caras. cachaba? Sí. El hecho de dos caras. Entonces, claro, pero no tener una visual muy hermosa ni nada, pero como que tiene un background tan bacán que es como. Y una mística, muy una mística disfrutable. muy rica, porque claro, ellos van recorriendo finalmente el mundo en la superficie y van conociendo nuevos personajes que se van uniendo a su causa libertaria, porque finalmente es derrocar a un poder que controla la tierra y que los tiene a todos oprimidos de esa manera, pero no para ahí. Sí. Después se dan cuenta que con eso no cambia nada. En realidad el desafío es mucho, infinitamente más grande, galácticamente más grande. De hecho, La serie empieza a crecer y también los personajes. Y nosotros tenemos la fortuna de ver, y que creo que es una de las series que por lo menos para mí mejor logra la evolución de los personajes en torno a un ideal, y que los personajes finalmente llegan a realizarse en lo que desde sus primeros capítulos, ¿cachai? Hacen un viaje en que ya sea que ellos se sacrifiquen por la causa libertaria o que finalmente consigan el objetivo, ninguno queda tal como empezó. O sea, Sí. esta es una de esas series donde veía una historia cronológica en donde realmente veía avance. avance, hay una buena evolución de los personajes y siempre en pos de cuidar, de proteger a la humanidad y, Sí. y de que todos vivan mejor. Hay un punto súper importante ahí que quiero rescatar un poco lo que dijo el Peter al principio y también lo que dijo Jao, es del cambio de corazón y de la gente que va juntando a medida que ellos van armando su revolución y que de repente la revolución sea con cambiar los corazones de la gente, y eso es lo que inspira a Camina y Simon. Y también lo otro es que para mí la relación de Camina con Simon, como yo dije en algún momento, Camina cambia a Simon porque ve que él es bueno, ve que hay algo bueno dentro de él. Sí. Y que él va a llevar la revolución más adelante. Y creo que es una enseñanza también para nosotros, como no sé, por ejemplo, hoy día también hablamos en el primer bloque mucho del tema de la educación y todo esto, de que al final son los niños, son los más chicos los que van a poder hacer los cambios en el futuro, ¿no? Dirigido, No somos sí. nosotros ahora, po. Sí. Y esa es la visión que Camina tiene en algún momento y que al final nos termina salvando a todos. Ojalá que haya más adultos que digan, cree en ti porque yo creo en ti, Sí. porque tú Creen en mí, creen en ti. Claro. Ojalá haya más gente que vea Gurren Lagann. Sí, Ojalá sí. que sí, Sí, bueno. ¿cierto? Gran Gurren Lagann. Oye, la verdad. En este bloque igual estamos hablando un poco como de la semilla de la revolución, aquello que cambió todo de un antes a un después. Había una normalidad, la gente no sabía nada, hay muy ignorancia, digamos, todos Sí. estábamos viviendo como en el mismo, en una situación sin percibirnos de que había algo más. Y otra serie que pasa por ejemplo lo mismo es Shingeki no Kyojin, por ejemplo. Sí, pues, aquí Es ya una- cambiamos de estar en el subterráneo a estar encerrado en murallas, Exacto. donde la gente tiene una vida relativamente normal hasta que ocurre un hecho puntual que hace que cambie todo. Y este hecho puntual, como ya comentamos en algún capítulo anterior, es la aparición de los titanes. Pero al aparecer los titanes no solamente es que vayan a ser atacados por seres gigantes, se viene una ola en cierto modo, Sí. metafóricamente, de muchas verdades, de muchas cosas que se ocultan en la historia. Y eso básicamente también, así como se trata eso en Gurren Lagann, que se desmitifica muchas cosas, pasa lo mismo en Shingeki no Oye, Kyojin. a mí me pasa algo con estas dos series, que bueno, una en un subterráneo y la otra adentro de una muralla, y siento que de repente es como un isekai camuflado, porque como que el mundo está afuera, Claro. entonces ellos están como encerrados en su burbuja y de repente salen afuera y como, oh, es otro mundo. Claro, Isekai, una cosa po, así. ¿qué pasó? Sí, pero en ese sentido, claro, se parece harto a Gurren Lagann en la serie. Tú partes creyendo que esto es lo que hay y finalmente no quiero spoilear nada porque estamos justo en el anime en este momento. En ese momento, en el momento clave en que te cuentan qué hay allá afuera. Exacto. Entonces ni siquiera vamos a decir geográficamente qué es lo que hay, dónde están situadas las murallas. Porque si yo digo que se llama no. déjalo cagar. Y voy a dar un spoiler gigante Sí, sí. porque ese es un momento clave en lo que leímos el manga. Sí. Es como el momento que te decís, oh, concha tu madre, y ahora pero ya estamos ahí. Sí, pero ahora ya está. Este domingo ya deberían soltar la pepa. Sí. Entonces, en Shingeki no Kyojin, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, ya lo hemos comentado,
a través de la manipulación de la historia, de los recuerdos de la sociedad colectiva, también se trata de cambiar un poco lo que la gente no aspira más, po. Que Claro. se acostumbre, Que se digamos, quede ahí, po. que se quede ahí, que no lo cuestione, que no cuestione al rey, y que esta monarquía flaite, El mismo- abusadora, en que finalmente la policía interior se dedica a chupar, corrompida totalmente. Claro, total. Y como decíamos con la serie anterior también, si los niños son el futuro, la educación también es la que los forma. Y aquí en Shingeki vemos un claro ejemplo de cómo manipulando la historia, y cosa que se dice que hasta de repente en algunos países pasa, de que los libros de historia tienen cierto sesgo político, Sí. hacen que de repente los niños vayan creciendo con una idea del mundo que no es la real. Sí, Entonces po. tú con eso modificas lo que estos niños van a pensar en el futuro y lo que van a hacer como adultos. Nos habla mucho Control sobre de masas. cómo se apaga la revolución con simples hechos. De Pero tú, repente. este bloque llamado La Semilla de la Revolución me hizo pensar en algo, como las series que tenemos pensadas para el bloque tienen mucha relación con el descubrimiento y el post ignorancia, ¿cierto? Pero siento que hay que tener mucha valentía como para después de haber descubierto algo. Por ejemplo, el efecto que yo digo que pasa como con los documentales. Y si yo veo un documental en donde sale que no tengo idea, comer carne, perdón a los que comen carne, pero comer carne. Ya, pero como tan sensible la gente. Claro, pero por ejemplo, claro, a mí me ha pasado que he visto documentales donde te dicen una verdad y después, si tú no te haces cargo de ella, vale, pico. Si te dice este coma documental. palta y usted no come palta, no pasa nada. Claro. Pero claro, es como eso, es descubrir algo, darte cuenta de sus consecuencias y seguir tu vida así como así. Siento que lo bacán de esta serie, de las revoluciones en sí, es que requieren de valentía de creer o de inspirar al resto en hacer un movimiento porque el resto no lo cree, pues, ¿cachai? Sí, Tú y eres es el la- pionero, entonces que Y es la que chucha, tenés chispa, que mover, sí, es la chispa, o sea, mira, por mucho que un personaje gana un poder sobrenatural, si no lo ocupa para nada, no vaya a hacer nada finalmente. Por ¿no es eso, o cierto? sea, ¿qué hubiera ganado Kamina diciéndole a todo el mundo como que, oye, Sí. salgan, y si no hubiera alguien que hubiera creído en él? Sí, y aquí llegamos un poco al terreno de héroes y villanos. ¿Qué hace uno cuando tiene un poder? ¿Hace la revolución o hace que la gente te sirva a ti finalmente? Sí, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si del cielo te cae un libro que puede matar a gente? Bueno, nos vamos a la siguiente serie. ¡Qué buen gancho! Que a Light Yagami le pasó. Sí. Le pasó a un Death amigo. Note. Light Yagami, la serie Death Note. Si usted no la ha Un- visto, un chico con bajo qué problema- piedra está viviendo. Sí, un chico con problemas de autoestima, le llama. Sí, se quiere poco. Se quiere poco. Se tiene poca fe. Se tiene poca fe el cabro. Y el tipo se da cuenta básicamente que escribiendo nombres en una libreta, esos nombres mueren. Igual La fuerte gente el se muere. concepto, ¿eh? Caleta. Claro. O sea, de repente tú decís, oye, pero que siempre en los animes o la historia es que muere gente, pero uno no le toma el peso así como, oye, tú puedes escribir el nombre de alguien y muere. Oye, y si la Death Note ha sido un asomado, ¿qué pasa? El verga muerta. Se le corta la diuca a la Izagami. La diuca, No, se tiene cae la diuca. No, pero... Oye, pero es heavy porque la Izagami en un inicio, cuando descubre que tiene este poder, este cuaderno, esta libreta, y que era una libreta toda raja porque venía con instrucción y toda la mierda, ¿sí? Sí, estaba No, buena. no es como la que venden en la feria No es fría. como la que venden en la Pero este weón empieza a hacer estos experimentos no con cualquier persona. O sea, este weón tenía una visión de mundo. Primero, Light Yagami era uno de los mejores estudiantes de Japón. Segundo, esta libreta viene de un Shinigami, que era un dios de la muerte, lo tiró por diversión. Tercero, este weón cuando hace los experimentos lo hace con gente de la cárcel. O sea, este weón tenía una idea de ser un super dios, de mejorar la sociedad, como la Margua, pero se fue a la chucha, ¿cachai? Tenía este deseo de armar un nuevo mundo y él dice que él iba a hacer Pero el se dios da- del nuevo mundo. Pero se da color la idea. Se da terrible color. O sea, yo creo que tiene buenas canciones esa serie. Terrible buena. Y a mí el protagonista igual Nightmare. me cae porque como que siento que no es el típico protagonista con problemas de autoestima. Yo siempre, y creo que en el primer capítulo lo dije, de repente tengo un poco de problemas con ese típico protagonista que tiene los problemas de autoestima, que es muy piola y que de repente empieza a crecer. No, de repente aquí como que me lo cambiaron un poco. Yo creo que por eso le gusta tanto a la gente igual. Me Es un gusta protagonista porque- que le sobra autoestima. El weón es el más bacán. Onda. Es que no es un héroe, es Sí. como. Sí. Para mí Light Yagami es lo más cercano en anime que he visto a
a Breaking Bad. Breaking Bad, yo sabía que... Ah, Breaking Bad, yo es un sabía. personaje que tú desde el principio sabes que está Leí la dejando mente la de masa todo. cagada y que Leí se la mente convierte de en un villano. Tipo un Claro. villano, es un villano y termina como villano. No quiero contar el final Sí. de... Pero obviamente su final es de un villano, no es, él nunca fue un héroe. Es un Pero, narciso con sin deseos embargo, de cambiar la sociedad. sin embargo, no son pocos los fanáticos del anime que se cuestionan, puta, quizás yo haría lo mismo si estuviera en la situación de la Caleta, yo Yagami. me sentí súper identificada con la Yagami, debo decirlo. Otaku Y, facho. Facha. Otaku facho. Pero en serio, porque al principio tú decís como, quienes la han visto saben que al final se van a encontrar con una atrápame si puedes constante Sí. entre la Yagami y la policía, y esta policía la Interpol, y después de la Interpol al gran L, ¿cierto? Pero Eru. 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 Sí. Y Kira. Pero claro, y el tema es que en un inicio, a mí me enganchó mucho esta serie, porque en un inicio yo digo como, oye, este weón igual es bacán, porque es como el justiciero, yo estaba ahí como, Es Kira. un vigilante. Es un vigilante. Sí, vale. Pero resulta que después se tiene que matar gente buena, a gente que hace el bien, entre comillas, que son los policías, po. ¿Y para qué? Para salvarse el culo. ¿Y por qué? Porque él es el dios del universo. Es que se vuelve fascista porque Sí, po. él, mira, es como el Ubermensch, ¿cachai el concepto del Sí. Ubermensch, no? El superhombre. El superhombre que él Claro. crea su propia escala de valores. Él no se sí. atañe a una iglesia ni a lo que dice la gente. Él, Sí, po. esta es mi escala de valores, esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿eh? Entonces, esto es lo bueno, entonces si tengo que matar gente que es buena, entre comillas, para lograrlo, no hay ningún Bien problema. maquiavélica la Sí, wea. Claro, bien po. maquiavélica y ahí es donde nosotros empezamos a decir, o sea, ¿cuánto vale la revolución? ¿Cuántas vidas vale? Sí, po. Es un buen concepto para pensarlo, ¿ah? ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Cuál es el precio? costo? Sí. ¿Y cuál es el precio, por ejemplo, de meterse a la mafia y subir escala Me encanta. hasta que No. logras tu verdadero objetivo, que es eliminar la droga de las mafias? Estamos hablando de Yo-Yo Giovanna. Sí, Golden Wing, la quinta Golden parte de Yoyo. Está en emisión todavía. Sí, está en emisión todavía, así que tratemos de no spoiler mucho. En este momento ya- estamos haciendo todos poses. Sí. Pero bueno, como saben, Yo-Yo es una serie que tiene partes, que cada una tiene un protagonista distinto. La parte 5 se trata sobre Giorno Giovanna, un chico que quiere ser el líder de la mafia. Y el asunto es que parte de todo esto con él, en realidad él ya tenía sus poderes de siempre. Entonces como que aquí el hecho que como que inicia su revolución es el conocer a una persona. Y cuando la conoce dice, ya, ¿sabes qué? Este es mi sueño, lo quiero cumplir. Y bueno, dice que tiene un sueño muchas veces durante la serie, así que es como su frase. Sí, es como el meme de Yo-Yo en realidad. Sí, el meme de esta parte es Sí. yo tengo un sueño, soy Giorno Giovanna y tengo un sueño. Y tengo sueño. Quiero ser Tengo un sueño. gangstar. Un gangsta. Un gangsta. Gangsta. Sí. Gangsuta. Pero muy buena la serie también, así que si pueden vean Yo-Yo, todas las partes, y la quinta porque tiene muy buenas peleas también, son muy ingeniosas, todo. Qué horrible. A los que les gustan esas peleas como inteligentes, no solamente darse golpe hasta que se cae primero, están muy buenas. Sí, y además que en las sagas anteriores de Yo-Yo siempre se había tratado del conflicto de los Joestar con algún villano turno que podría dejar la cagada eventualmente en el mundo, pero que en realidad le afecta a la familia interna, así que le afecta a ellos. Porque tú solamente en la primera, en la segunda, claro, en la primera parte, en algún momento el protagonista ya empieza a ver que empieza a desaparecer gente de los pueblos, ¿cachai? Como que ya le empieza a impactar a gente inocente. ¿Cachai? Ya sale como el conflicto de la familia y empieza a pegarle un poco a gente que no tiene nada que ver. ¿Cachai? En la segunda parte, de alguna manera sí, no. En la tercera parte, en realidad, todo este conflicto se gatilla porque la mamá del Sí, protagonista es un viaje. de la saga que cae enferma y eventualmente va a morir, ¿cachai? Y ahí se gatilla este viaje que lo lleva a enfrentarse con Dio Brando. Y finalmente, cuando llegamos a Golden Wind, aquí sí hay un rollo. Te saltaste la parte 4. Sí, Ah, pero bueno, está bien. La Pero- parte- la parte cuatro es un claro, Spice of Life, pero ¿no? que también, claro, es una ciudad donde pasan cosas raras y que Sí. al final es como un circo freak nomás. Sí, como- pero Sí, Golden ya. Wind tiene un componente social que Componente la social, hace claro. diferente al A resto eso de iba, la que- serie de la saga. ¿En qué temporada parece el que me gusta a mí? En la quinta. ¡Bruno Bucarati! ¡Ay, estoy enamorada de él! Pero no voy a ver yo solamente por él, porque Y él es el punto de encuentro que tiene Giorno para iniciar todo este viaje de revolución también. Sí. po, ¿ah? Sí, así que es un personaje que hay que ver durante toda la serie. Me Sí, encanta, sí. maravilloso. Oye, ¿Toda la yo- serie? Ah, no quiero decir nada. No quiero decir nada. Ah, silencio. Ya, pero mira, Cállate, yo, Javo. hablando de este tema también, de que hablamos de mafiosos, drogas y todo esto, quería traer una serie un poco más americana y que también tiene que ver un poco con la revolución. ¿Se han visto Narcos?
Narcos Sí. también tiene un tema así, Tiene Sí, un tema po. así de Pablo Escobar quería hacer la revolución en su momento, porque él quería quería estar en el parlamento, llegar a ser presidente de Colombia. Y bueno, y ahí lo mismo que decía hace un rato, ¿cuál es el precio de llegar a esto? Porque al final Pablo Escobar tenía secuestrado y en un momento hacía atentados con explosiones hasta que el presidente hiciera lo que él quería, básicamente. Entonces tú te cuestionas, ¿qué será tan loable la revolución que quiere hacer este tipo si es que secuestra una ciudad y la hace explotar? Hace explotar un avión en un momento, o sea... De Lufthansa, sí. Sí. Es que pasa que al final estos caudillos, que bueno, lo vamos a hablar un poquito más en el bloque siguiente, estos caudillos, estos líderes carismáticos, ¿cachai? Que tienen sus propias reglas, finalmente colocan su propio código. Los Hubermans. Claro, y la gente también se beneficia de esa gente, ¿cachai? Sí. Y cuando ya empieza a ver los beneficios que el Estado no le da a gente que está generalmente con muchas carencias, la gente también apaña. Es como que defiende un poco o deja de lado las atrocidades que cometen en pos de eso. Pero ahí, bueno, lo hablaremos más en detalle en el próximo bloque. Y muy cortito, chiquillos, y en realidad para introducir, no quiero extenderme mucho en esta serie porque vamos a hablar más de ella en unos bloques después, que es Code Geass. Y que, bueno, tremenda serie, y que también ahí hay una revolución que tú mencionaste un poco, que a través del poder de Lelouch, empezar a controlar a la gente clave. Es una Muy serie bacán el Lucho. para la gente que le gusta la política. Para mí Code Geass es una de las mejores series de anime Yo de no la la he historia. visto, pero he cachado caleta, es eso, que es Sí. muy inteligente. Como Sí, que si te gusta sí. la weá Le inteligente. hace competencia a nivel de dale. inteligencia a Death Note. Dead Note. Ah, qué bueno. Es como una serie tipo Death Note, pero hay de mechas. estrategia. Sí. Hay mechas Claro. y hay ejército. Este tipo como Sí. se maneja en esa onda. Y bueno, también hay un drama familiar. Yo creo que como que tiene un poquito de todo. Un poquito de todo. Sí. Sí, y por eso yo creo que una serie está tan connotada y siempre querían que volviera a la tercera parte, pero yo creo que como cerró al principio, cerró súper bien. Es una serie redondita para verla, tiene 2 temporadas. Sí. Pero ahora sí, creo que sí estaba Ya está la nueva. confirmado. Yo cuando... Hay Está, una película. sí. Y por las que lo quieran ver, Code Geass ahora está en Netflix. Sí. Ah, mira. Llegó hace poquito a Netflix, así que aprovechen mientras esté, porque es realmente, chiquillo, una de las mejores series de la historia. Y Netflix está poniendo bien huevo, Sí, pues está bien, Bueno. como corresponde. A mí me encanta. Como debe ser. Sí, Me ya era encanta hora, el ya. caso. debe ser. Me gusta Netflix porque ahora entro y puedo ver muchas cosas. Sí, pues. Sí. Oye, chiquillo, ahora empieza a sonar, porque en el siguiente bloque Comienza vamos a a hablar sonar. de los caudillos, estos líderes carismáticos que son finalmente los que movilizan, para bien o para mal, las revoluciones Los dentro de son sus buenos. pueblos, sus países. Mm. Y como ya empiezan a escuchar, este es el sexto ending de Temazo. Rurouni Kenshin, un temazo de Siam Shade. No. ¿Se acuerdan de Siam Shade, Oh. chiquillos? Esto sí que es volver al pasado. Sí. Este es un tercio en un Yo Nakanjou de Rurouni Kenshin aquí en Ramen con Merken. Yo cuando era más chico, cuando estaba en la básica, alguna vez una profesora me dijo, tú eres muy líder, pero trata de ser un líder positivo, no un líder negativo. Oh. Por la gente con la que te juntas puedes ser un líder negativo. Y yo quedé así, profesora, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice a mí? Y ahí sentí yo de que en algún momento podía llegar a ser una especie de caudillo, ¿ah? Sentí esa sensación. ¡Ay, la weona! La chispa de llegar a la Espérate, primero Sí. no fumi, ahora un Oye, bueno, Yo también soy un poco superhéroe. bueno, yo también soy un poco científico. Bueno, pero hoy en día yo me desempeño como jefe hoy en día, entonces... Ay, dale, ¿Qué weón. pasa, perrito? Espérate, Sí. ¿pero te sirvió? ¿O eres Ah. un jefe de mierda? No, soy un buen jefe, soy un buen jefe. ¿Te das cuenta que todos los revolucionarios trabajamos así como... Sí. Oye, ¿Dónde quedó la oye, revolución? hay gente tupera que te está escuchando en este momento, weón. Sí. Así Oye, que... chiquillos, muchas gracias por escucharme, ¿ah? Sí. Yo traigo una trivia Y que sobre este weón esto. nos deja salir temprano para escuchar el podcast. Después de ese quiz, así como, ya, ¿qué dije? Ya, Sí. ya, ¿a qué referencia hice? Es que Podéis salir yo, muy yo rápido. tenía una dualidad así igual, porque, bueno, si bien esta persona me dijo eso cuando era más chico, yo también por otro lado, igual me hacían bullying porque yo igual era ñoño en ese tiempo y era más quedado, entonces era un liderazgo extraño que me influía. En los otros ñoños probablemente. Otaku que veo, otaku que veo, ¿qué pasó? Era el líder de los ñoños, po, weón. Chiquillos, vamos a hacer la revolución. Y ahorita pídale, compañero. ¿Verdad, chicos? Sí. A mí me pasa, actualmente, yo trabajo en una empresa donde hacemos desarrollo y cosas así,
Y yo vine como en la primera camada de nuevos programadores y yo soy el único ñoño. ¿Ya? Y entenderán que Espérate, es como de que- programadores tú eres el único ñoño y Sí, no te el lo único compro, ñoño. pero ni cagando. Nadie te compra. Amiga, créeme. No. O sea, Entonces, te creo el entenderán baño. que ahora Claro. yo tengo, viene una nueva camada y viene va un amigo mío. Ah, qué Ya. bueno. Entonces resulta que hoy día mi líder de equipo me dijo, pero ¿sabes qué? Van a entrar ahora chicos nuevos y parece que tu amigo entra. No te aseguro nada, pero parece que sí. ¿Ya? Pasa de que yo dije, ¿sabes qué? Pituto. Prepárate, weón, porque este weón también es ñoño, weón. Entonces vamos a comenzar a venir ñoñitos de a poquito del nuevo equipo. no es ñoñito. Y vamos a Está hacer preparando la la facción rebelión. Peter. ¡Eh! Y vamos a ser los ñoños del equipo y vamos a jugar juegos de mesa. Chao con el ping pong, vamos a estar ahí con el Nintendo Switch en la mano, ¿Pero te das viendo cuenta? anime en la hora de colación. ¿Te das cuenta que este es un propósito egoísta? Como Sí. todos los juegos de que vamos a hablar, Soy este la es un representación propósito egoísta. verdadera de acá. pero Sí, vamos a ser un golpe de revolucionario. estado. Oye, Sí. pero antes que nos vayamos, porque yo sé que todos tienen historia, parece que todos somos medio caudillos aquí de alguna cosa, ¿eh? Así que les quería hacer la pregunta con la que vamos a abrir ahora el bloque, y es situaciones, bueno, como yo les dije, me hacían mucho bullying, entonces yo tenía mucho odio en el cuerpo cuando era chico también. pues. Ya, claro. Mira, y el asunto aquí son situaciones que te hicieron odiar el mundo y querer echar todo abajo, todo. Mi nacimiento. Sí. Todo así, pero todo. Un día que Sí, Parece que ya está muy entusiasmado con este tema. Ya, me cuéntanos. quiero, me quiero matar. ¿Sí? Ya, No, porque es que el está- ¿cuándo quieres echar abajo? Mátate, Porque tú ya. quieres echar abajo el mundo, no a ti mismo. Ah, ¿cachai? ya, Esa es la ya, idea. ya, ya. ¿Cuándo Ya, quieres a lo matar que- al resto? a lo que No a ti mismo. A lo que odia más que yo. Sí. Más que a mí misma. Exacto. No sé. Piensen usted. ¿Quién tiene ¿Sí? un- ¿De quién tiene una idea así como fresquita? Oye, yo Sí. cuando quise cambiar el mundo, yo, a ver, por lo menos me pasó que yo soy periodista y antes de estudiar periodismo estudié medicina. La verdad, Oh, este weón. Doctor El mega House. Nada que cambio. ver, po, Doctor nada que ver. House. Doctor House. Todo el día Doctor House. House. O como a la gente le gusta huevearme, Blackjack. ¿cómo se llama este weón? Rodríguez, Julio César Rodríguez. Bueno, Pero con respeto. con respeto, claro. Lo que pasa es que no tenía idea yo cuando estaba en el colegio. También ñoño, como ya se podrían imaginar, yo hasta el último minuto, cuando fui, en ese tiempo di la prueba de aptitud. Cuando fui a comprar el diario para ver mis puntajes de la prueba de aptitud. La weá terrible tenés que comprar. Sí, Artículo. no, y todos veían tu puntaje. Sí, Era horrible. sí. Si se sabían tu root, Ahora veían tenéis tu clave. puntaje. Ah, Claro. no, ¿no? ¿No? Ah, y, Para que te pueden googlear el puntaje. y la cuestión era que cuando yo venía de jugar rol, venía de una sesión de Dungeons and Dragons. Sí. Y venía saliendo de la sesión a las 7 de la mañana y pasé a comprar el diario. Y la ¿cachai? pasta. Entonces no estaba ni Chiquillos, ahí. mi paladín nivel 15. Ay, 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 ay. Borros de dragones. Un mago caótico neutral, por favor. Los paladines no son lo mío. Aquí el único paladín eres tú. No. El Naofumi del... Yo soy el guerrero del escudo. Oye, ¿qué pasó? Que yo nunca tuve claro qué quería hacer, pues entonces de repente me dijeron, no, entra a la UPO. Ah, ya. ¿Y para qué eres bueno? No sé, Mago caótico. como para varias cosas. Mago caótico. Como que me iba bien en el colegio en varias asignaturas, como que ya. Y mi mamá me dijo, pero estudia medicina, que es buena carrera. Y ya, bueno. Y entré. Y la cuestión fue que cuando ya, claro, uno de los primeros años se dedica a huevear y a pasarlo bien y disfrutar, pues, como, Oh, yeah. que es como todo para todo, es genérico. Y después, claro, cuando yo Ese es empecé... el nombre DAF. Así Claro, como- cuando yo empecé a ir al hospital y a cachar cómo funcionaba el sistema de salud en Chile Como el y los pico. médicos elitistas, ¿cachai? Que eran unos sacos de weas que lo único que querían era ganar plata a costa del paciente, que le atendían en 12 minutos y ya está, y te daba lo mismo y no te sabían los nombres y se reían después de los pacientes y compartían. En ese tiempo no había smartphones, ¿cachai? Pero sí, con los celulares penca que había, se tomaban fotos, ¿cachai? Como a las fichas, los nombres, y se los mandaban, ¿cachai? Por mensaje. Entonces lo encontraba, pero último. Y dije, y ahí yo tuve ganas de querer mandar todo, echar el mundo abajo y resetear esta wea. Porque dije, no, estos son los weones que, si nada pasa, yo lo que pensé fue, si nada ocurre, esta gente va a atender a mi mamá, a sus papás, ¿cachai? A Sí, nosotros, ¿cachai? Cuando nos enfermemos. Pero si no Y atienden, es no gente, se pueden. claro, y es gente de mierda. Es gente absolutamente de mierda. Y yo miraba para los cursos de arriba y eran más de mierda. Y los cursos de abajo eran un poquito menos de mierda porque eran todavía chicos, ¿cachai? Claro, No estaban lo entonces, suficientemente contaminados con el sistema. Todavía no Claro. se corrompía. Sí. claro, entonces como que yo miraba y era como chuta, que hey, la cuestión, y como que me empecé a cagar la cabeza con eso.
Y finalmente me fui a la carrera, po, y dije, no, cuando me di cuenta que yo no quería perpetuar ese modelo, sino que quería denunciarlo, me fui a periodismo. Y ahí dije, ya, pues empecemos a contar heavy. todo este rollo, ¿cachai? Y a decir abiertamente esta hueá es una mierda, ¿cachai? Porque adentro no lo podíais decir, porque también, y de hecho... El cambio de carrera con más sentido que he escuchado alguna vez en mi vida. Sí, y de hecho, generalmente no qué tiene bonito, ese- ¿no? Sí. Qué bonito. sí, Bueno, pero no sé, po, no sé a quién... Esa es mi experiencia, al menos. Oye, a mí me pasó, bueno, una cuestión más personal, de que en la U generalmente los profes, al menos en ingeniería, que es lo que estudié yo, se creen muy dioses, Sí. y en algún momento yo tuve la mala ocurrencia de ir a ver un profe por una nota con unos amigos, un amigo y una amiga. ¿Ya? Y de repente el profe va y yo voy a revisar mi nota, obvio, y tenía justo la nota con la que me echaba el ramo. Entonces, ¿qué pasa? A preguntar yo, oye, así que puedo revisarla, la revisé, no tenía como subir nada. Y el profe va y yo salgo con él para afuera de la oficina, estaba mi amigo esperando, y de repente le digo, oye, pero no hay ninguna posibilidad, un puntito por aquí, un puntito por allá, que le preguntaría cualquier cosa. Y me dice, no, pero si ya se lo echó o no. Y le preguntó a mi amigo, ¿se lo echó o no se lo echó? Se lo echó. Oh, el weón, y mi ira crecía por dentro de este weón. Y ahí me dieron ganas, weón. Y no fue la única vez que me pasó, entonces yo como que en general odiaba a todos mis profes. Yo siempre lo evaluaba como una corneta al final del semestre. Y de verdad que esas facultades con profesores endiosados, weón, ojalá le hicieran mierda y pusieran puros weón distintos. Yo voy a contar una historia totalmente opuesta a la que estás diciendo tú. Porque tú eres profe. Porque soy profe y trabajé en un colegio de Traillén que nunca entendió de que eso de traducir textos gigantes ya no era la forma de enseñar inglés, pero los apoderados de ese colegio que se sentían con facultades especiales decían de que así yo debía hacer mi pega, haciendo que los niños tradujeran textos completos y que así aprendían inglés. Ellos diciéndome cómo hacer mi pega. Y yo pasé todo el año tratando de hacerles entender de que ese sistema era arcaico, que dejaran de pensar como gente de pueblo chico y que alguna vez se dieran cuenta de que la educación había cambiado, que la forma de enseñar inglés era a través de habilidades, no aprendiendo listas de palabras de memoria. Y estuve todo el año batallando contra ese tipo de gente que nunca entendió mi sistema de trabajo. ¿Qué pasa? Decían que la profe anterior era mejor porque llenaba de guía a los cabros chicos. ¿Qué saco con hacerle guías eternas? Bueno, si es no que van a ¿sabes lo que entender bien lo que quieren? están haciendo. Quieren que sus pendejos estén ocupados cuando lleguen a la casa para no prestarle atención. Sí, pues sí, No, eso que- es. Y, Sí, eso- igual pasa eso un poco de que, bueno, tú decís que los apoderados se creen como pedagogos. Siento que pasa lo mismo cuando, por ejemplo, hay elecciones y todos que en redes sociales son analistas qué políticos. irritante eso. O hay un partido de fútbol y todos son DT. DT, pues sí, Sí, po. pasa caleta. A mí, por ejemplo, O sale una temporada nueva de anime y todos son expertos en anime. Es que yo me he visto todas estas temporadas. Ay, yo caigo en eso a veces. Sí, no, todos caemos en eso. Pero lo que me gusta, ¿no? Ay, es que no me Puta, a mí cosas que me han cargado y que me han hecho como odiar, caleta, puta, es que la inseguridad. Cuando viajé, perdón que, chiquillo, el único lugar donde he viajado. y planeas volver a hacer. planeo volver a hacerlo para el 2020. Voy a ver Voy a ver Evangelion allá. Sí, Eso ¿verdad que espero. Llegué, por favor, no te olvides de nuestro destino, de nuestro destino. El otro día nos dijiste que quería ir a ver Evangelion Sí, allá. weón, sería la Haré coincidir mi viaje con Haré el coincidir estreno mi de viaje. Evangelion. Lo voy a ver en japonés, no entendí ni raja. Sí, no entender ni puta, pero voy a ir a verla. Y ojalá coincidirlo con diciembre también en ¿cómo se llama? Navidad. Concierto de Navidad. Mira, de lo la más canción. probable es que Shinji va a decir las mismas cosas todo el rato. Sí. Así que por lo menos hay un personaje que va a entender lo que dice. Anta vaca todo el rato. Anta vaca, no, Ahora no, decir no. Anta vaca todo el día. No, pero claro, cosas que me han hecho odiar. Claro, allá por ejemplo descubrí la seguridad. Era como que primero podíais estar con las weas abiertas, tus bolsos, ¿cachai? Y nadie hacía nada. Dormíamos en los metros con los teléfonos en la mano, ¿cachai? Por X situación de alcohol dormí en la calle. Esa historia igual la contaste en algún momento. Pero parece que fue como en el demo. Sí, va a ser para otro capítulo, entonces. Y eso, no sé, por ejemplo, me aterra ver en Instagram las veces que veo compartiendo chiquillas que desaparecen, ¿cachai? La desigualdad en general me molesta mucho. Insisto, no estoy en contra de que la gente quiera como tener más, pero Surgir. que surgir, ¿cachai? Sí,
no sé, hay algunos que pueden vivir con un poquito, hay otros que quieren darse más lujo, lo encuentro perfecto, pero olvidarse del que está al lado, tener una visión cerrada, no compartir, lo encuentro pero terrible. Y dijiste algo súper clave, la desigualdad es el motivo principal de muchas de las revoluciones que vamos a hablar hoy día. De hecho, sí. Por Y ejemplo, de las que hemos hablado ya. y de la que hemos hablado hasta el momento, por ejemplo, tenemos la de Rurouni Kenshin, que fue específicamente un personaje, Makoto Shishio, que trató de iniciar una revolución en Japón. Bueno, antes que contar un poco de la historia, se la recomiendo, o la recomendamos. Es un clásico, ¿no? Es un Igual, clásico Samurai. de Rurouni Yo Kenshin. creo que todos la vieron, sí. No, yo no. Si obviamos el hecho que el creador tiene porno infantil, Sí, fue complicado. y nos quedamos sí. solo con la historia, Solo con la Sí. historia. de verdad muy recomendable, chiquillo. Y resulta que este personaje Makoto Shishio, así como para evitar contar mucho de la historia, pero Makoto Shishio trató de iniciar una revolución en Japón porque empezó a observar que su amado país empezó a perder ciertos valores, ciertas costumbres, es decir, occidentalizarse Eso, básicamente. ese fue el concepto que llevó a Makoto a volverse contra los líderes. Y el protagonista, Occidentalizar el- Rurouni Kenshin, tiene que confrontar con él, pero en cierto modo, más allá de la ambición que tiene este personaje y de que no es de los trigos muy limpios, como se dice, Rurouni, por su lado, también tiene su pasado oscuro, pero aún así tiene que confrontar con él por las vías que utiliza para su revolución. Sí, hay veces que el fondo de tu revolución puede que no sea malo, puede que sea una idea justa y puede que tenga un buen destino, pero los métodos que se ocupan, ¿cuántas vías vale una revolución? Sí, además que en el caso de Chicho, él también, bueno, crea su grupo y son delincuentes, finalmente son terroristas, hacen actos de terrorismo, bombardean cosas, ¿cachai? Trafican drogas. Es que dime con quién anda y te diré quién eres. Claro, realmente, entonces ¿cierto? los métodos que ellos ocupan para poder hacer esta revolución también son marginales, reñidos con la ley, obvio como todas las revoluciones, pero también hay gente que sale perjudicada de las acciones de ellos. Hombre de bien, gente normal. común y corriente. Entonces, finalmente lo que lleva a Kenshin, ¿cachai? A Kenshin Himura a involucrarse en esto. No es que él esté en contra, porque él tiene su propio rollo personal Sí. de que alguna vez él fue samurái del gobierno, y que fue un perro del gobierno y que tuvo que matar mucha gente, que el tipo ya no quiere seguir matando gente, ¿cachai? Porque no le ve ningún sentido a eso. El tipo se rebeló, ¿cachai? Contra el rol de ser un sirviente, ¿cachai? De la muerte finalmente, ¿cachai? De andar matando Muy gente. recurrente fue el Metal Alchemist pasa lo mismo. Claro, ser un sirviente de la muerte y de al final tú tener la decisión en tus manos de quién vive y quién muere, ¿cachai? Y cuando él se da cuenta que Chicho, ¿cachai? Y su grupo también toman esas decisiones la gente y que afecta a gente inocente y que secuestran, ¿cachai? A la persona que la ama y también los niños sufren, ¿cachai? Y él se va dando cuenta que la sociedad está sufriendo, ¿cachai? Con esta revolución forzosa, ¿cachai? Ahí es donde él se involucra, po. Donde él habla con su maestro Hiko Seiyuro también y como que lo impulsa como que de verdad no vas a hacer nada, ¿cachai? Como... Y vean la saga porque es muy buena, como dice el chiquillo acá, es súper densa como hoy en tema de pensamiento, de por qué estás haciendo una revolución o por qué estás contra ella, y también tiene muy buenas peleas, es que en realidad... En Rurouni Kenshin pueden Sí, encontrarse sí, peleas, sí. pero espectaculares, de esas que se echan de menos de los 90 diarios. Yo soy muy shonen boy, entonces cuando dicen, oye, Sí. en esta voy a ver buenos espadazos, buenas peleas, yo al Claro. tiro. Pero Chicho es es heavy tremendo porque espadachín. estas motivaciones como súper egoístas que nacen de uno para todos, de alguna manera, no siempre son tan buenas, o no siempre son tan bien recibidas. Son tan ¿no? nobles. No siempre son tan nobles, o quizás sí, muy nobles, pero con una arista un poco más negativa, como por ejemplo en Boku no Hero Academia, en Sí. el Stein, que tiene el deseo de aniquilar a todos los héroes que no, Sí. Que no cumplen los cumplan ideales. con los ideales puros del héroe, que es el sacrificio finalmente. Como, todo Pero- esto, pero Stein héroes, es influencers. Pero sobre- Stein igual, mira, no es como su personalidad la que sea carismática, sino como el ideal y el es su prototipo. ideal. El tipo es como carismático por la idea y Mm. yo creo que muchos también quedamos impactados en la serie cuando hubo como este corte así, como este no es ni héroe ni villano, sino que está como en un punto medio intermedio así, y es fan de un héroe, pero lo que hace es como de villano, pero igual es entretenido y interesante. A ver, en el caso de Boku no Hero Academia, Aquí tenemos a un ver, experto en Boku no Hero Academia. sí. Espérate, Cabo espérate. Sandoval. En el caso de Boku no Hero Academia, a ver, es una sociedad que cuando parte la serie
la sociedad ya lleva muchos años en que la gente común y corriente tiene poderes, tiene superpoderes, tiene habilidades que son los quirks. Son estas peculiaridades que hacen que desde poder levitar objetos sencillos, ¿cachai?, hacia tu mano, como la mamá de Deku, Claro. hasta tener el poder de cambiar el clima con un solo combo, como en el caso de All Might. O sea, de ya tener que es lo más cercano como entre un Capitán América y Superman, ¿cachai?, en el mundo de Boku no Hero Academia. Entonces, en este mundo que ya la norma es que la gente tenga poderes, los que no tienen poderes son personas muy específicas, ¿cachai? Uno de ellos, el protagonista, que es Deku, que es Izuku Midoriya, y que él, más allá de que él se hace merecedor, ¿cachai?, de que le entreguen, le confieran un poder, porque él tiene un corazón de héroe. Y finalmente lo que Stein reconoce en él, ¿cachai?, de que él es como All Might, que es el maestro de Deku, y que es el único héroe que admira a Stein. Stein es un asesino, finalmente el asesino de héroes, así se le conoce dentro de la serie, y él mata gente. Oye, un paréntesis con esto de Deku, que también lo hablamos en el pasado por el tema de Gurren Lagann, de cómo las generaciones más antiguas dejan en las nuevas el tema de la revolución del heroísmo, porque aquí se traspasa de All Might a Deku el tema de ser el símbolo de la paz. Sí, de hecho, los primeros 2 capítulos de Boku no Hero Academia demuestran que sin el tener ningún superpoder, teniendo todo en contra, ¿cachai?, y probablemente iba a morir así sí o sí, Deku se tira contra un bicho, contra un monstruo, contra un gallo que tenía una habilidad muy superior, ¿cachai?, a las capacidades que él tenía para salvar a un amigo. Sí, y ahí es cuando All Might decide entregarle su poder, ¿cachai? Y finalmente... Porque ve nobleza, claro, porque ve nobleza. Deku es puro corazón. Él tiene corazón de héroe, puro ¿cachai? corazón. Y, Me gustan esos cabos. y eso, en el caso de Stein lo que él siente es que la sociedad con los superpoderes se ha corrompido, ¿cachai? Y en esta sociedad hay muchos posers. Es como que él está en contra de los superhéroes que son influencers, está en contra de los superhéroes, ¿cachai?, que tienen las agencias, ¿cachai?, para ganar plata, tomando como misiones, ¿cachai?, que te entrega el gobierno, que son demasiado elevadas para los pacos. Entonces las toman los héroes a través de sus agencias, ¿cachai? Y las agencias en realidad al mejor postor lucran, ¿cachai? Con el riesgo, ¿cachai? De la sociedad. Muy importante aquí, la revolución y los héroes. Entonces, hay solamente una manera de ser héroe, porque eso es lo que plantea finalmente Stein. Hay solamente una manera de ser héroe, siendo puro de corazón y haciendo las cosas porque básicamente te nace. Pero de repente yo no comparto mucho esa visión, yo siento que hay más de una forma de ser héroe. Quizás no de una forma tan pulcra como la hace este tipo, pero yo creo que con todo lo que hemos visto sobre él últimamente y de... la serie te deja la duda, Sí. pues. Ahí donde tú A mí me gusta como... eso, me gusta que plantee la duda. Yo tengo mi pensamiento, Claro, yo creo sí. que no es tan así. Yo creo que uno puede ser superhéroe, que cada superhéroe puede ser a su manera de repente. ¿Y por qué? Mientras haga el bien. Sí, mientras haga el bien, de repente, por ejemplo, Iron Man, tú lo veis y no es tan bueno. Pero una de las Tiene cosas, sus una de las cosas en que Stein y Makoto Chichu se parecen es que ellos, su campo de acción a los que influencian y finalmente lo siguen son marginales. ¿Cachai? Son personas que están muy reñidas con la moral, probablemente asesinos, ¿cachai? Personas muy descartadas, que están en los márgenes de la sociedad. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, en el caso de Stein, él influencia a personas como Spinner, ¿cachai? Que es en el mundo Boku no Hero Academia algunas personas también tienen mutaciones, ¿cachai? Como los X-Men. Mutaciones físicas, ¿cachai? Que hacen que las personas los discriminen por sus mutaciones físicas, ¿cachai? Y que son personas que no tienen amigos, están muy recluidos fuera de la sociedad, ¿cachai? Y Stein Spinner cuando ve por primera vez en la televisión, ¿cachai? A Stein, inmediatamente algo arde dentro de su corazón, ¿cachai? Y dice, yo quiero seguirlo a él, ¿cachai? Porque creo en sus ideales. Lo mismo Himiko Toga, ¿cachai? Que es como la waifu yandere, ¿cachai? De algunos. Del 2000, De muchos. del último año. De algunos muchos. Algunos muchos. También, o sea, finalmente estos gallos se unen a la liga de villanos porque están siguiendo los ideales de Stein, porque creen que el mundo puede ser un lugar, como dice Himiko Toga de manera textual, que el mundo puede ser un poco más doloroso para vivir, ¿cachai? O sea, que para ella el mundo es muy doloroso para vivir, es un mundo muy difícil, ¿cachai? Y que quizás a través de poner en ejercicio los valores del asesino de héroes, ¿cachai? De Stein, el mundo puede ser un lugar un poquito más amable para ella. Igual si te lo dice Toga, como que no... Claro, le compro. Yo le compro mucho la depresión
parecido a esa. Es que ella tiene un rollo como bien heavy, pero no quiero adelantar mucho Sí, porque porque justo, no, justo en no, el manga en está la serie pasando no sale. ahora. Sí. Pero sí como que te lo adelantan de que ella tiene un pasado súper trágico. Bueno, casi todos los villanos tienen un pasado súper trágico, un poco no Es que quiero como caer. dijiste en algún minuto, Entonces, son gente que está claro. como excluida de la Y Sí, lo sociedad. la mismo, sociedad, y lo mismo sí. pasaba en el caso del grupo de Chicho. También los seguidores de Chicho tenían pasados súper trágicos. En el caso de Senchiro, ¿cachai? Era un chico que lo abusaban constantemente y que cuando conoce a a Makoto Chicho, él lo salva, ¿cachai? Cuando Makoto recién había estado quemado, ¿cachai? Y lo ayuda, ¿cachai? A recuperarse y finalmente él le devuelve la mano empoderándolo para que mande a todos los que lo abusaban a la cresta, ¿cachai? Y lo siga. Entonces ese tipo de marginales es los que siguen a estos antihéroes, ¿cachai? Sí. Caudillos. Y hemos hablado de antihéroes hasta el momento que han liderado revoluciones, pero también tenemos héroes que han visto las situaciones adversas en las que vive su familia, sus amigos, la sociedad en general, y que han querido generar un cambio a través de algún poder especial o sencillamente el carisma o ser una figura política. Por ejemplo, tenemos el caso de Kill la Kill, que es una serie que de hecho la pueden encontrar en Netflix También. y habla precisamente de una revolución, pero a través de unas tijeras. Muy curioso que suene eso, pero sí, es a través de unas tijeras gigantes. Pues, bueno, también hablamos en el capítulo. Sí, lo mencionamos en el Sí. capítulo En el anterior. capítulo del LGTB también hablamos de las tijeras y de este caso de esta Las serie. tijeritas no solo cortan papel, nene. Sí. Eso mismo. Oye, pero acá en el caso de Kill la Kill hay un contexto social que dentro de todo el humor y el ecchi y todas las cosas que freak Y gente que desnuda. tiene, claro, Sí. you this bitch. Es un orden social bien categorizado, Es- bien... y lo hacen simple, bien es estratificado, rígido, sí, muy estratificado. Mientras tú más poder tienes, más arriba vives en una especie como de terrazas verticales, como de jardines y terrazas verticales, en que tú Y más uniformes Baila- con poderes. claro. Los poderes también que le también, brindan a la gente. o sea, finalmente el que no tiene poder nunca va a tener poder. ¿Cachai? Y salvo que tú te cagues al sistema, tengáis pituto o Sí. hagáis algo en favor de los otros que tienen poder, es la única manera de subir. ¿Cachai? Y cuando Como eso si no ocurre, fuera un soldado, ¿no? claro, eres una persona más y que va a vivir una situación súper miserable, ¿cachai? Cuando la protagonista Ryuko Matoi llega a la casa de Mako, ¿cachai? Y conoce a su familia. Bueno, más allá el viejo degenerado que la mira en la ducha. También se da cuenta que es una familia muy humilde. ¿Verdad que eso pasa? Sí, po. Es una familia muy humilde, ¿cachai? Que con los pocos recursos que tiene, igual, ¿cachai? Le pone un plato de comida en la mesa. Pero me impactó. Y eso a ella Sí. le caga la cabeza cuando ella se da Sí. cuenta que ellos están dejando de comer, ¿cachai? Por ponerle a ella un plato de comida en la mesa. Ahí es donde se empieza a producir el cambio, ¿cachai? Oye, y me en la impactó serie. mucho en un Claro. momento cuando dicen, bueno, los que lo han visto, que hacen croquetas, como croquetas Sí, del plato por excelencia sí. de la casa, pero croquetas de cualquier cosa. Sí. Y es como tú decís, oye, esta gente de verdad que es como bueno, muy humilde. Bueno. Entonces, la revolución se necesita. Y al mismo tiempo ves que la gente que está mejor posicionada en esa sociedad tiene una vida llena de lujos, dirigen colegios donde imparten esta doctrina Y de ni la miran para sociedad. abajo, ¿Ah? ¿eh? Y ni miran para abajo. No les interesa. Y esto básicamente la historia de Kill la Kill, que de hecho tiene que ver no solamente con la revolución desde el punto de vista social, sino que incluso con lo que comentábamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Del punto de vista de la identidad, de la preferencia, que no es tan evidente, pero de todos modos está presente dentro de la serie. Pero yo a Ryuko no le hallaría, como hablamos los dos anteriores, que eran como una especie de caudillo. Mm. A Ryuko yo no le hallo un caudillo. Sí, una figura que representa ciertos valores y que gente la sigue, pero es más como una guerrera de la, Sí, de la sí. revolución. Es que ella tiene como dos Sí. etapas en la serie. Es como Sí. que la primera etapa como que ella recién se va dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Exacto. Y como que todavía no asume cuál es su rol dentro de esta revolución. Y Ella en la solo- segunda etapa sí. en que ella asume el rol activamente dentro de la revolución y ahí es donde Ryuko se convierte en el líder en la cabeza, ¿cachai? De Sí. Nudis Beach y bueno, Pero- todo lo que hay detrás y Sí, los aliados. Pero más que por la de carisma, es por un tema de ir al frente, creo yo. Sí. Sí, y tiene un arma que le permite, y eso es importante Sus decirlo, tijeras. tiene un arma que le permite llegar hasta arriba y confrontar con la gente que vive en el estrato más alto, digamos. Sí. Y hacerles ver que las injusticias que ellos mismos están promoviendo
Y básicamente como lo que propone, no sé, pues, hablando en terrenos más realistas, el Opus Dei, que cada uno tiene que estar en su categoría, en su estrato, porque de esa manera funciona la sociedad. Y eso es el planteamiento que tiene esta gente que vive en el sector más alto, en el sector oriente de la historia. Oye, muy Como decían en El Pie Pequeño del Valle Encantado. Oye, la reverencia, eso sí que para gente No, mayor. pues, sí, Los visto. 3 cuernos no se Sí. juntan con los cuello largo. Claro. ¿Cachai? Ahí yo desde chico ya cachaba que. ¿Y sabes ¿Cómo quiénes se venía son? la mano? Sí. ¿Cómo se viene la mano en la sociedad? Sí. Estratificando, poniendo a gente por arriba de otra. Y quienes también eran cuello largo y tenían sus cuernos son los que vivían en las colonias espaciales, ¿cierto? Sí. Y los que viven en la Tierra. Bueno, y yo creo que trajimos 2 expertos acá, Ah. Margarita y Peter. bueno, hablamos en realidad de la serie, de la saga completa de Gundam, pero como para acotar un poco, vamos a hablar específicamente de la serie de Gundam, que llegó incluso a la televisión nacional, específicamente a Chilevisión, y que permitió que mucha gente como Peter, como yo, conociéramos la saga de Gundam, que es por supuesto Gundam Wing. Digan lo que quieran de Gundam Wing, pero gracias a esta serie Gundam se popularizó Porque se supone que no les gusta. en América. Sí, está un poco desprestigiada. Hay gente que la reniega. Claro, Sí. hay muchas sagas de Gundam desde el año 87 aproximadamente, Siempre Revolution. pero la más popular porque llegó a la televisión nacional, Fue como dice, hecha para ser popular, de claro, hecho. sí, es Ah, la serie de Gundam Wing. esta es la parte del enganche. Sí, fue un Fue experimento, el porque esto es una teoría psicológica que tengo al respecto, pero Escuchemos a los partamos, expertos, por favor. Sí. partamos con que tiene mechas y que para Occidente los mechas era como Transformers o los Power Rangers y párale de contar. Pero Gundam proponía algo un poco distinto y al mismo tiempo los protagonistas son prácticamente una boy band, pero son cada uno muy carismáticos y tienen como su propia historia, sus propias convicciones también. Claro, que pasa porque en esa época Transformers no logró dar el nivel de impacto para llamar fanáticos. Ujú. Ahora, en esta serie pasa básicamente en todos los Gundam, siempre hay una fuerza militar que es, por decirlo de una forma, como oprime a ciertas naciones, a naciones pequeñas. Ujú. Y en este caso, de Gundam Wing, las naciones pequeñas son las colonias que están en el espacio, porque ya es en un momento del mundo en el que la humanidad es tan grande que no Empieza a cabe migrar. en todo en el planeta Tierra. Claro, hay un desarrollo Ah. tecnológico que lo permite e instalan estas No, colonias claro. en los No, puntos claro. Lagrange, No cabe. que son básicamente puntos estables donde se pueden establecer estas colonias espaciales. Claro, Claro. entonces ocurre de que las naciones grandes del planeta Tierra discriminan a la gente que vive en las colonias y al mismo tiempo quieren oprimirla, siguen manteniendo. Es como nosotros vivimos en la Tierra y por lo tanto nosotros mandamos. Y ustedes que están en las colonias son extranjeros. Sí, y Ah, lo al que- mismo tiempo los de las colonias empiezan a ver ciertas injusticias, ciertas cosas que no calzan, y en ese momento empiezan a surgir líderes carismáticos, líderes políticos como Hiro Yubi. 5 jóvenes con energía. Sí, no, pero todavía no llegamos a esa parte. Son como los Power El Rangers. tema es que Hiro Yui en algún momento, como todo líder revolucionario, lo suicidan. Yo creo que entienden a qué me refiero con eso. Ah. Un complejo de suicida. Sí, y bueno, y se inicia esta revolución de la gente que vive en las colonias espaciales contra los que viven en la Federación Terrestre, que en realidad en las sagas de Gundam como que les cambian el nombre y la línea temporal, pero Claro, generalmente la siempre historia se repite la un poco. Federación y las Naciones Unidas, pero en este Exacto. caso se llama la Alianza de la Ay, no, Esfera Terrestre. la Alianza Unión de la Esfera Terrestre. O sea, básicamente. Versus, ¿sí? O sea, para entender, básicamente estos weones como que somos muchos chavos para afuera. Claro, en Y ese caso. pasan Y ciertos los chatos años mal después. Y los chatos mal. Sí, es como, porque váyanse. quieren independizarse. Claro. Cada vez que un grupo, una nación de gente dentro de un territorio tiene como atisbos de independizarse, siempre surge un conflicto. En el caso de Chile tenemos, por ejemplo, la nación mapuche, o están los catalanes en España, tengo entendido, ¿cierto? Sí. Entonces, Bueno, a los siempre- escoceses también que Sí. quisieron independizarse hace poco, les pusieron la pata encima y le dijeron, Entonces- compadre, aquí Claro, son no hay grupos mano. minoritarios. siempre que una nación y grupo minoritario intenta independizarse, hay una fuerza mayor que los oprime. No sé, lo que me sorprende La es corona que, española, como que equivocada. la densidad de población llegó a ser tal que los tiraron para afuera al espacio. Es como eso, como sacar la claro, a basura. ese nivel. No, claro. En este, No, en este caso cabrón. son 5 científicos que se ponen de acuerdo de entrenar a 5 jóvenes, le dan un entrenamiento militar, pero ya
en un momento llegan ellos mismos a tener un conflicto, por lo tanto se separan y distribuyen cada científico, cada joven en distintas colonias. Y llegan al momento que dicen, ya, ahora comienza la revolución, en momentos que todo estaba muy mal. Pero sabes que son como los Saiyajines, los tiran a cada uno un planeta distinto. Sí, en cierta forma era como eso, pero al final llegan, comienza la revolución, se encuentran los jóvenes y es como, no, yo soy el revolucionario, no, yo soy el revolucionario, yo seré el líder. Ah, No. lucha de egos. Claro, comienza a un Oye, tema de qué que no se heavy. pusieron de acuerdo. Todos midiéndose ahí la tula. A tal punto, claro. Sí, bueno, en este caso se medían con Gundam. Se puede Sí, yo con tengo robots yo gigantes. tengo robots más grandes. Oye, Entonces después acá los buenos se empezaron a agarrar A tulazo. a tulazo Claro. entre ellos. Sí, pues. Sí. Sí, llega un momento que sí. Sí, ahora tenemos, Sí, igual. tenemos esa parte del tema de las colonias y las naciones y tenemos otro punto en donde hay un político que está dentro de la Tierra y que tiene muy buenas ideas y tiene una hija y esa hija también lleva las mismas convicciones que su padre, pero ocurre de que los mandamases de estas naciones, gobiernos, mandan a matar al padre de esta niña que se llama Relena. Y que después de todo Los su... Peacecraft. Los Peacecraft. Del nombre, Claro. loco, Peacecraft. Igual o sea, su apellido... Sí, lo ABC1. Estamos Sí, como, estamos por como- supuesto. se volvió como tolerancia cero de Gundam Wing esta. Entonces, Sí, madre, chiquilla. Claro, entonces al final esta chica toma riendas llevando el ideal de su padre y se involucra con estos 5 jóvenes. Con los hace- 5. Ella- Con los 5, sí, pero con el No, protagonista claro. Hiroyui. No, cara. No, pero en definitiva, como para resumir la historia, esta es la revolución llevada por gente, digamos, desposeída de las colonias, pero que tuvo la gran posibilidad de tener De tener un robot Gundam. gigante, que son los Gundams en Sí, este po. caso, y al mismo tiempo la revolución también se empieza a gestar en la aristocracia por influencia de esta gente de las colonias. Y eso es lo interesante que propone la historia de Gundam Wing específicamente, porque hace de que la revolución no solamente llegue a la gente más desposeída, más llora como una, sino que también haga un cambio de conciencia a la gente que tiene más poder. Y eso Sí. es una de las cosas loables que tiene la serie de Gundam. Básicamente la misión de los robots, Gundam, es destruir toda la fuerza militar Sí. de las naciones. Y eso lo van a poder ver, por ejemplo, bueno, Gundam Wing está re difícil de pillar, pero la pueden encontrar en su Crunchyroll, en su página de anime más favorita de todo el mundo. Y chiquillos, entonces... Nos queda Garou, nos queda Garou que también es un revolucionario, pero de otro tipo. Pero Garou no Garou, sé, de One Punch como- Man. Oye, igual es un revolucionario. Sí, Sí, igual es más comedia, pero Sí. es entretenido decirlo porque ¿por qué vamos a hablar de pura es un picado, guerra? es un picado Sí. que quiere... ¿Por qué siempre ganan los buenos? Siempre Claro. ganan los buenos, yo ¿Por voy a qué cambiar el derrotan orden a de los las cosas. monstruos? Sí. De hecho, en esta temporada, para la gente que ya va al día, que hoy día es, bueno, hoy día... Con el tío golpetazo. Nosotros grabamos los martes, entonces sale el capítulo de estreno de One Punch Man. Como justo hoy día. No lo Claro. puedo ver porque estoy grabando. Yo lo vi, y cada vez te van como que al final te dais dando cuenta que esta estratificación, ¿cachai? De los rangos de los héroes también genera conflictos dentro de la misma sociedad de héroes, ¿cachai? Sí, dentro de la sociedad de y- monstruitos. Sí, pues de la sociedad de monstruito, y como que al final el que exista este rango, esta jerarquización, el que cobren, el que la gente, el que los héroes cobren, ¿cachai? Y ganen plata por hacer su pega, es finalmente lo que produce que personas como Garou, ¿cachai? Digan, oye, pero es que hay que romper este marco, porque ponte tú, no sé, en el capítulo que yo vi hace poquito, ¿cachai? Los compañeros de colegio cuando yo era chico estaban conversando de, oye, pero me le ganaron al congrejo gigante y la cuestión fue bacán porque le sacaron la chucha y lo mataron y bacán, guau. Y después destruyeron los huevos de sus crías y fue bacán, ¿cachai? Y Garou, ¿cachai? Se da cuenta desde que es chico y dice, pero weón, solo estaba protegiendo su ecosistema, donde estaba Sí. protegiendo el mar. Como que el malvado no lo que- siempre solo es claro, malvado, ¿cachai? y decían, y como que lo trataban mal y decían, pero ¿por qué estáis defendiendo a los villanos, cachai? Y claro, porque se ven distintos, porque son monstruos y porque no son la gente, no son Sí. seres humanos, cachai. Inmediatamente se les consigna como gente que hay que matar y que hay que erradicar porque Claro. son diferentes. Sí, hay dos Es como temas ahí. empatizar con Godzilla, básicamente. Claro. Sí, Pero hay porque- dos temas súper importantes ahí, lo que dices, pues cuando el humano ve a alguien distinto se da este problema. Por ejemplo, con las colonias en Uganda, y bueno, pasa que en Chile pues, también pues, hemos tenido un flood de inmigrantes y también ya hay problemas. Pues. Sí. Sí. Entonces, ese es un punto a rescatar. Y el otro es que, que me gusta mucho de Garou, que Garou no se va, no ataca a perros chicos, va con perros grandes, ¿no? Sí, Pues, porque él se ataca a tiene los con todo. grados S, pues, ¿cachai? Y yo creo que por ahí está bien.
Si es que uno quiere hacer la revolución, ¿por qué atacar al más pequeño? Uno tiene que ¿Por qué tirarse hacerla contra por los abajo? grandes. No, pues él lo que quiere demostrar es que la sociedad está podrida, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, y un poco eso... Iba a golpear la campana. Claro, y en el caso de One Punch Man, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores del podcast, también hay muchos paralelismos con el cómic occidental. Pues, entonces hay mucho de X-Men y de Sí. Charles Xavier y de Magneto, ¿cachai? Y los X-Men. Y el acá pelado metido. Brazers. Pelado Bracer, sí. Pelado Bracer, Saitama que todo le chupa un huevo. En realidad como que el Sí. tipo recién se empieza a urgir, ¿cachai? Lo mueve su propia agenda, está aburrido, un weón que le da lo mismo todo. Ese weón no tiene idea de La revolución. jerarquía no. No está ni Es que ahí. es un buen personaje por eso mismo, porque no son, lo gana. son otros los que piensan en realidad. En el caso de Saitama está ahí nomás. Está ahí para Está ahí salvar el pendiente día. de la oferta y todo. Para salvar el día por rajazo. Y jugando Y de- videojuegos con sus amigos. Y a veces el mal y el bien uno lo pone como en duda, no sabía en qué Sí. lugar está, y a No, veces sí. se une, a veces se tiene que unir en pos de un mal mayor, y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. De la justicia. De la justicia, ¿qué tanto? Hasta cuánto podemos depender también de nuestros enemigos, como que no todo lo podemos hacer solo. Bueno, y para eso nos vamos a ir con ¿Qué te vas? Colors. Ya está sonando. Está sonando. Esto es- Estamos cayendo todos bajo el dominio mental De hecho, de... estamos cayendo bajo su dominio mental. Del Lucho. El Lucho. El Lucho está Lirucho, mirando- déjame en paz, Lirucho. Ustedes ya la conocen. Este es ¡Britannia! Le pone- Colors Britannia. ¡Britannia! La Brittany, ya, po. ¡Ya, po, Britannia! Estos son los colores del flow. El primer opening de Code Geass. Así que volvemos enseguida. Yo me acuerdo que cuando era chico había un huevón, un hueta, que teníamos compañero de curso. Hueta, que no había otra manera de Colegio decirlo. San Rafael. No, en ese tiempo era el colegio San Gabriel, que era cuando de los Oye, chicos, cuando puro yo era santo, chico, ¿no? cuando era cabro chico. ¿Y de Los dónde santos- saliste tan cochino culiao? Oye, los colegios católicos crean las peores. La peor escoria, güey. Peor, yo creo que desarrollé más mi instinto diabólico cuando estuve en el colegio monja. Pero prosigue con tu historia, amigo. Oye, había un hueta que teníamos de compañero de curso, puta, que era huevón ese cabro. Y siempre, mira, es muy bueno, como que al final de la vida siempre te da una venganza, ¿cachai? A esa gente que ha abusado, como Ya. que es violentado, que la El gran. karma y todo Entonces, eso. Él siempre molestaba a una compañera que era la Cecilia. Y la Cecilia era una chica que venía de Santiago y era como, como que venía, no sé, como Pony Sunotori, ¿cachai? En Boku no Hero, como que esta chica extranjera que llega y la agarran para el pueblo. Hola. Claro, y le dicen, A ver, típico. claro, como. Mándale saludos. Y ella dice, oye, recomiendo un anime y le dicen Boku no Pico. Entonces, Oye, a mí me hicieron esa y la vi entero al final. Nunca caché cuál era la gracia. la viste en el baño, supongo. Nunca lo sabrá. Bueno, y mi compañera, ¿cachai? Venía de Santiago y no cachaba mucho como las palabras típicas del sur, ¿cachai? Las cosas que se hablaban allá y la agarraba mucho por el huevo. Y yo me sentaba con ella, ¿cachai? Como que la sentaron en el puesto al lado, entonces no nos hicimos grandes amigos, ¿cachai? Pero sí, porque no nos llevamos bien, o sea, como que en realidad yo tengo mi humor diferente y ella no le caía muy bien ese humor. ¿Cachai? Y a mí como que igual la encontraba un poco fome y perna, entonces como que no nos llevamos bien. Era me. Claro, pero Sí. ese cabrón no me hueveaba a mí y la hueveaba a ella, ¿cachai? Así que al final nos terminamos haciendo como amigos, entre comillas, ¿cachai? Aliades. Unieron, sí, le decimos unieron aliades, porque para devolverle la mano a este weón, porque Pa- dijimos ya, al pegarle final este patada en el tipo suelo. llegaba, ¿cachai? Me pegaba palmetazos en la cabeza, ¿cachai? Le pegaba palmetazos a ella. Estamos hablando de quinto Guau, básico, pesado. quinto básico más o menos, sexto básico por ahí. Y ya, pues y al final el tipo como que ya nosotros le empezamos a tirar tallas pesadas y todo. Y pasó, ¿cachai? Que ella igual como que me empezó a contagiar como un poco de su pernedad, no sé cómo decirlo, Ya, ya. ¿cachai? Pero como su forma perna, ¿cachai? De ver el mundo. Y yo le empecé a contagiar mi humor diferente, ¿cachai? Oh. Y cuando terminó como sexto, que ahí dejamos de ser compañeros por un tiempo, porque después volvimos a ser compañeros en segundo medio. Este cabrón ya no nos hueveaba más, ¿cachai? Y nos llevábamos mucho mejor y fue como, bacán, ¿cachai? Y después no nos vimos más por hartos años. Y lo gracioso es que después a ese huevonado, ¿cachai? Le gustó esa cabra,
Oh. ¿Cachai? Porque el plot Es como twist. esta película, La Nenita Sorda, ¿cómo se llama? Ay, sí, Koe Katachi. Koe Katachi, güey. Sí, bueno, la cosa es que esta niña, bueno, la chica, claro, siempre fue simpática y siempre fue bacán, ¿cachai? El tema es que en ese tiempo éramos niños y pensábamos como niños y no mirábamos a la gente con hormonas ni nada, ¿cachai? Sí, po. Y esta niña después creció Y creció muy bien. y, Creció muy bonita. claro, y se convirtió en Opie Girl. Entonces fue como que... Esas son las que mandan. Claro, En esa época. Entonces después esta chica fue como hiper popular en el colegio, ¿cachai? Y todo, y ella tuvo la posibilidad de después barrer el piso con ese güey. Oh, Y fue hermoso de ver. madre, qué Y después y hermoso. éramos compañeros de curso en ese tiempo y yo como que solo observaba y miraba. Disfrutabas del show. ¡Ay, qué lindo el karma! Haciendo recuerdos, nunca tuviste que entregar una carta de amor entre ellos, ¿cierto? Oh. El weón malo. Esa es otra historia. Buena persona. Oye, pero sí, a veces la gente se une po, Sí. por una causa común, ¿cachai? Gente que no se lleva bien, ¿cachai? O que son enemigos, se unen porque viene un enemigo de afuera, po. Sí. Foráneo, Más extraño, grande, un sí. extraterrestre, algo que viene a amenazarnos a todos Sí. y tenemos que unir fuerzas, ¿cachai? Para combatirlo. O de repente a nivel mini, me pasaba a mí que de repente en mi curso no nos llevamos tan bien, pero cuando había que pelear con el B, todos nos hacíamos ¡Ay, manos qué a pelear buena! con el B. O cuando había que ponerse de acuerdo para que el profe aplazara la prueba. Claro, ¿Cómo también. no? ¿Cómo Claro. no? Las Yo encuentro- diferencias se dejaban de O la lado. 210 Exacto. cuando llegan los inspectores. Sí. Todos se unen. Todos los flights. Nadie tiene droga, nadie tiene alcohol, me lo tomé. Fíjate que en la serie, por ejemplo, yo encuentro que cuando pasa esta weá, si está bien hecha desde el inicio, porque claro, cuando se unen los buenos con los malos, generalmente no es al inicio de una serie, como ya la weá está desarrollada, tú conocías a ambos bandos, Sí. entonces siento que cuando una serie lo hace, y lo hace bien, a ti te da un gusto, porque tú reconocí en el oponente un buen oponente. ¿Cachai? Sí. Porque obviamente uno ama al protagonista porque la weá está hecha para que ame al protagonista, pero si el oponente es bacán, tú decís, oh, qué bacán que estos buenos se juntaron, porque son la creme de la creme, ¿cachai? Combatiendo a esta weón, y es una paja, Sí, es una buena paja. ¿Sabes? Una buena paja. Una buena paja. ¿Sabes? La paja Termina cruzada. feliz. ¿Sabéis ¿cachai? dónde me pasó eso una vez? Bueno, Una paja feliz. Una paja feliz. Bueno, hace un rato antes de comenzar el podcast. Mentira, no hago esas cosas. Ya. No, esas cosas. No, pero yo quería hablar de otra cosa. En El Señor de los Anillos, Ah. todas las razas salían, porque ya, y los Sí, todos po. son amigos de todos. El enano, el elfo, los humanos tienen hasta dividido los reinos. Sí. Pero cuando aparece Sauron hay que pegarle entre todos. Po. Sí, po. Entonces es que a mí me gusta mucho eso, cuando gente de distintas razas, distintas creencias, como que deja esas cosas de lado para pelear contra un villano que básicamente se quería pitear toda la tierra. A mí me pasó con un anime muy cortito, pero un anime que están dando ahora, que es Bungo Stray Dogs, que la segunda temporada se une como... No, los spoilers, ¿No? yo la quiero Ya, ver. bueno, hay dos personajes que como que, que yo los chipeaba, entonces como que ahí pasa algo, que se Ya. unen, ahí, entre ellos, pero dura poco, así que... Sí. Pero, Sí. y yo fui feliz, Sí. muy feliz, porque aparte era mi chipeo, ¿cachai? Si era chipeo tuyo, probablemente son dos ¡Mi hombres. chipeos! Son dos hombres. Ya, Es muy canon. Sí. Oye, pero también pasa en Dragon Ball. En Dragon Ball, sí. ¿cachai? Infinita historia de enemigos que se unen finalmente contra Sí, un mal o sea, común. Vegeta, ¿cachai? Goku Insecto. Contra Freezer y después contra Cell y bueno. También está el Tenemos caso de Game of Game of Thrones, Thrones, que las que se distintas unieron. casas se unen, ¿cachai? Contra po, de este hecho. enemigo común que es el Rey de la Noche. Que- El rey de la noche. Y que al final no... Soy mitad, Y que se veía muy así como atemorizante, como que iba a ser el fin del mundo, como que realmente todos iban a tener que unir en contra de ellos. Bueno, pero Lo bueno, pasa. todos sabemos lo que resultó. Fuiste bueno. Fuiste bueno. Viste, bueno. Sí, en Fullmetal Alchemist también pasa, po. Te Sí, muestra... sí. Ese es muy bueno. Sí, Ese es bueno. muy buen ejemplo porque me gustó cómo se dio la cosa. Sí. Porque no fue como, oye, ya somos amigos. Y al final, como que llegando al punto culmine, como que pasa y cada vez mejor. Y cada vez Sí. mejor. Todos al final. En ese punto, Scar era este típico personaje apesadumbrado por el poder de otros. ¿Cómo se llama esto? Scar Poder era- político y ¿cómo se llama esto? De tierras, que en el fondo Sí. alude mucho a Scar era como la wildcard igual, ¿ah? Era como que no sabíais para qué lado jugaba. Porque estaban los buenos, los malos y está Scar al medio. Pero es que él Sí. terminó metido en Sí. un drama, le fueron a matar a la gente
de su... Sí, tenía su propia de- agenda. de- claro, Ishbal. de Ishbal, y este man vivía muy tranquilamente, entonces de repente como que... Sí, es que me gusta esa cuestión porque, mira, tú tenés los buenos que son como una línea, tenés los malos que son otra línea y chocan. Pero Sí, estos son como diagonales. Sí. Entonces, como que se le da Como que le riqueza llegan a la historia. colaterales. Sí. En Full Metal Alchemist, que para mí es una de mis series favoritas, y que además está tan exquisitamente escrita, Está muy bien escrita. está tan bien escrita que Sí. los personajes toman decisiones morales, es se lo cuestionan. redondita la redondita. serie, sí. Me pasa que yo comparo a Shingeki no Kyojin y yo sé que todavía está en proceso, pero comparo a Shingeki no Kyojin con Fullmetal Alchemist, porque Fullmetal Alchemist se nota que tenía una idea hecha completa desde el origen. La génesis ya estaba hecha Sí. y empezó a darle cositas en el desarrollo. Pero en cambio me pasa con Shingeki no Kyojin que siento que Isayama no tiene puta idea cómo va a terminar la wea. Y todos Pues él lo tenemos ese dijo. miedo. Él Pero lo que no dijo. tiene punta, po. Sí, bueno, Y se llama no tiene punta. No tiene punta. Tiene Pero punta. no cabe. No, No, cabrón. Oye, otra serie que no quiero dejar en el tintero porque ya nos quedan re pocos minutos de podcast es Del- Watchmen. Bueno, que es una serie cómic legendaria que también tiene una película, pero la película es menos notorio el plan maestro. sí. En el cómic se entiende mejor. Lean el cómic de Sí, hecho yo- primero y Se después entiende vean la mejor. película. En la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons se entiende mejor cuál es el plan maestro, porque lo que hace, y que también es un rollo que tiene Code Geass, Sí. que después lo Ozymandias. vamos Ozymandias, sí. Ozymandias, Adrian Bate, lo que hace es que él tiene un plan maestro para unir a la sociedad en un contexto de Guerra Fría, en que dice para que los rusos y los americanos dejen de pelear, ¿cachai? Diseña un plan en que va a exterminar parte de la humanidad, ¿cachai? Con un montaje de una bomba nuclear Oh. y va a hacer ese montaje, ¿cachai? Como si el Doctor Manhattan, que es un héroe, un tipo en realidad que le importa un carajo a la humanidad, ¿cachai? Como que ha participado Él también ha en la guerra de perdido su Vietnam. humanidad, de hecho. Claro, y como que lo va a dejar como el responsable de esta guerra nuclear para que todas las demás fuerzas de la Tierra dejen de pelear entre ellas y se unan contra este enemigo común que ahora es el Doctor Manhattan, ¿cachai? Igual. Básicamente Inteligente. Ozymandias lo que quería hacer era hacer una especie de Avengers. Sí. Claro. Con distintos superhéroes y cada facción siendo representada por diferentes fuerzas que al final se iban a unir en contra de esta amenaza global, digamos. Sí, también pasa un poco en la segunda película de la nueva camada de películas de X-Men, que es Days of Future Past, Sí. que es el personaje que hace Peter Dinklage, el enano de Game of Thrones, Ah, ¿verdad? Sí. que es Bolivar Trask. Él también tiene como el plan maestro de unir a toda la sociedad, ¿cachai? En contra de los mutantes. Lamentablemente no, su plan no prospera. Otro ejemplo ocurre en mi serie favorita que se llama Katekyo Human Reborn, en donde está la familia Bongola, que es una familia italiana pero que está situada en Japón. Bongola. Y contra, claro, Bongola. Bongola. Y que se une contra otra facción de esa misma familia que era como con quienes pelearon en algún momento por tener como la jefatura de esa familia, que son los Varia. ¿Ya? Tiene un momento de conflicto, pero después se une contra la familia Millefiore, que es una familia que lleva como... Son mafiosos. son mafiosos, son abusivos quieren conquistar el mundo de cierta Ya, forma, sí, como teniendo el deseo de la un mafia siempre. poder muy gigante, y se unen la familia de las Varias, los Bongola y los Giglioneros, que era una rama de la familia Millefiore, que eran también sus enemigos. Entonces al final unen todos contra un bien común, que es tener el orden de todo. Y en Daredevil también pasa eso con las diferentes mafias. Sí. En la temporada número 2, si no mal lo O sea, en la primera todos pelean contra Daredevil. Sí, pues ya en la segunda unen fuerza Sí. contra la mano negra, pero igual yo Sí. les recomiendo mejor ver la serie. Pero también básicamente es un ejemplo donde se unen facciones distintas, con ideales distintos, contra una causa Sí, común. en One Piece también pasa harto. Las diferentes piratas, las tripulaciones todas van para el One Piece. Y sobre todo si van al día en el manga, Sí. o en el barco de Wano, ahí hay una revolución. Está la re cagada, todos quieren pelear todos con todos. Y ahí, entonces- no, y ahí se está gestando una revolución así tal cual. Sí, po, y Así, distintos- tal cual. Y distintos piratas forman su equipo para Sí. echar abajo a otros piratas. Sí, Entonces, po. muy entretenida, me Sí. gusta. Oye, antes de terminar, vamos a dar cierre al hoyito, ¿cierto? Sí. Sí. Esto no tiene nada que ver con los temas que habíamos tocado, pero sí necesito recomendar un manga que leí hace un tiempo que se llama Innocent.
Es de Shinichi Sakamoto y se trata básicamente a raíz de ¿cómo es esto? De la fecha de la revolución de la toma de la Bastilla. Se trata de el cercenador de cabezas más famoso de la historia, que es Charles Henry Sanson. Y debo decir que lo recomiendo mucho porque se llama Innocent, porque trata de ver la visión de un chiquillo cuya familia siempre ha sido verdugo. Y le enseñan el arte de mutilar, el arte de conocer el cuerpo humano, etc., con unas ilustraciones maravillosas. Y es un manga que, si bien no tiene mucho parlamento, no tiene mucha acción, es súper contemplativo. Enamora con eso. Visualmente es tan atrapante que de repente como que tenés que desapegar un poco la visión de las páginas porque es muy crudo. Tripas. Muchas tripas como, no sé, tiene una weá como una belleza así... De tripas. Es un arte, ¿cachai? Te hacen creer que la weá es un arte desde el punto de vista de una persona que se da cuenta que en el fondo no le gusta ser el perpetuador como de la justicia del rey. Porque él en el fondo, hay gente que tienen que matar que no necesariamente es tan mala, o sea, robó algo, ¿cachai? Le pegó a un sargento y es cuática. Entonces, si quieren verla, Innocent de Shinichi Sakamoto, la recomiendo caleta. Bueno, entonces, chiquillos, ya sabemos... Peter, querías decir algo. Sí, un punto importante que, chicos, como les recomendamos ver Tengen Toppa Gurren Lagann, yo personalmente, como fanático de esta serie, les recomiendo de que vean la serie inicialmente, que tiene 24 o 25 capítulos. 25. Porque también, les digo esto porque también contamos con una película que es de resumen. Son dos películas. Cortadas, son dos películas. Lagann Gen y Gurren Gen. Dos películas de resumen con escenas cortadas y una sorpresa. Pero realmente les recomiendo, vean primero la serie. Sí, y luego vean la serie. película y ahí entenderán por qué les doy este consejo. Sí, además que el final cambia. El final de la serie. Es una sorpresa, sí, pero no, de la misma. pero sí. Pues como que véanlo. Por favor, yo háganlo diría, de esa forma. Como que yo les recomendaría lo mismo y vean las dos. Pero primero vean la serie. La serie es más completa y después. Y como con que paciencia, repasan lo que ya vieron, más el final nuevo que siempre tiene su lado lloro. Y bueno, y como se decía en Gundam Wing Endless Walls, que es la película posterior a la serie, hay 3 etapas en la historia: paz, guerra, revolución. Y estos 3 pasos son un eterno vals. Esa es como la premisa de la película. Qué hermoso. Y básicamente... Mira qué bonito, ¿no? Mira qué bonito. Y básicamente nosotros lo que tratamos el día de hoy fue un paso de esta danza eterna que es la revolución, que hace la historia, que hacen nuestras historias, que cambian nuestras vidas, pero como hemos visto en el capítulo de hoy, la revolución no puede ser de una persona. La unión siempre hace la fuerza. Incluso si a veces en algún momento quisiste matar a tu enemigo, te puedes unir con él en algún momento. O te lo puedes coger también. También si hay si hay tensión sexual, ¿por qué no, chiquillos? Y eso sería el capítulo de hoy de Ramen Bravo. Bien, chiquillos. Oye, chiquillos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Redes sociales, ¿cierto? tienen 2 modalidades para escuchar este podcast, ¿Sí? como usted prefiera. Si quiere escuchar con canciones, tal como nosotros vamos cambiando de bloque siempre con una canción, lo puede hacer en Spotify, en iTunes y en SoundCloud. Yep. Porque están las 3 plataformas sonando a todo cohete y ahora mejoramos los problemas de audio, así que estamos poniéndole bueno. Y no olviden la versión sin canciones en Facebook y en YouTube. Y también síganos en nuestras redes sociales con nuestros videos, nuestras fotos, así, terrible el corte, cabrón. Deje comentarios, si quiere pedir Sí. algún tema que quiere que toquemos en el podcast, lo deja ahí, mensajito privado. Estamos siempre inbox. atentos, chiquillos. Siempre Súper. revisamos. Sí. Ya, un abrazo y besitos para Nos todos. vemos la próxima chiquillos. semana. Que Besos. tengan una buena semana y nos vimos. ¿La revolución será ñoña o no será? Buena pregunta, se lo dejamos. Revolucionen sus para ustedes.